de presentación. Primera clase fue de presentación de la ecuación macroeconómica fundamental, de lo que es un equilibrio macroeconómico y un desequilibrio macroeconómico. Creo que hablamos algo de moneda también. Después dimos una segunda clase, que yo no me acuerdo si fue de sector público o de sector externo. Eso sí que no me acuerdo. Si hablamos del tipo de cambio, de la balanza de pagos o de los movimientos de capitales, o si por el contrario presentamos la función del Estado en la sociedad y la perspectiva que los economistas tenemos en cuanto a la eficiencia del Estado. Eso no sé si alguno, Balanza de pagos hablamos el 17/5. cuando yo vine hablamos del balance de pagos. Ok, perfecto. Entonces hoy vamos a dedicar un rato al Estado, ¿eh? Para entrar a otro sector macroeconómico, si les parece bien. Eh, Ustedes me van interrumpiendo como siempre, ¿no? Eh, la- eh, a ver por dónde empezar. En general, las aproximaciones que nosotros hacemos al Estado están debajo del paraguas de la ciencia política, ¿no? Desde 1800 para acá, más o menos, ¿no? Los países son países, son lo que se llama estados-naciones. No es la forma que el Estado ha tenido siempre a lo largo de la historia. Obviamente en Grecia había ciudades-estados, las polis. En Esparta había otro modo de organización estatal, más horizontal. En Roma, bueno, hubo primero la República, después el Imperio Romano. Derrumbado el Imperio Romano apareció el feudalismo como una forma política en toda la Edad Media. Después aparecieron los imperios, ¿no? El Imperio Español, el Imperio Francés, eh, los Luises, los Enriques, los Felipes. eh, y después de ahí, y después de las revoluciones del siglo XVIII, 17 y 18, entonces empezaron a formatearse los países. Argentina en 1853 o 1862, si quieren, con la incorporación de Buenos Aires, pero Alemania, por ejemplo, es 1870, o sea, Estados Unidos fue en 1776, pero la Constitución creo que fue en 1781 u 87. Entonces, digamos que alrededor de 1800 empezaron a desmembrarse algunos imperios grandes y tal, y a conformarse los países tal cual los vemos en los mapas políticos hoy, en los planiferios. Bueno, entonces en nuestra cabeza está ese Estado que al fin del día es un aparato de poder, el poder que está representado por la fuerza pública. El Estado es una maquinaria de fuerza pública, no de coerción legítima, eso es el Estado. Eh, y quienes manejan las palancas del poder son los gobernantes, entonces vale la pena hacer una diferencia entre el gobernante, que es el inquilino de esa máquina que conocemos con el nombre de Estado, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad que tiene esa máquina? Establecer o asegurar lo que llamamos el orden público, ¿no? Y esa es la definición que habitualmente nosotros tenemos en la cabeza. Nos imaginamos un gobierno, que son los inquilinos de esa máquina del poder, que manejan las palancas de ese poder. Y el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, el monopolio de decir el derecho, el monopolio de cobrar impuestos, eh, el monopolio de administrar justicia. Bueno, son muchos monopolios, una máquina muy poderosa, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que eso es para mantener el orden, porque sin orden todo sería un desorden, y un desorden supone que estamos peleándonos todos contra todos, lo cual sería un escenario jovesiano de guerra civil. Eso es lo que, con más o menos palabras, diría un politólogo, ¿no? Por supuesto que también explicaría esa forma de gobierno jurídicamente desde lo más alto, el pináculo de la Constitución, y por debajo de esa Constitución todo el sistema jurídico de una nación, ¿no es cierto? Eh, Ahora bien, esa manera de ver las cosas, que asegura el orden o la seguridad o la defensa o la administración de justicia,
o esas funciones clásicas de los estados, eh, se complementa o ha venido a complementarse con la visión que los economistas tenemos del sector público o la visión que los economistas tenemos del Estado. Entonces, para entender esto, que es lo que vamos a ver hoy, es muy importante acordarse que los economistas manejamos un solo principio, es decir, cortamos todo con un solo cuchillo. El cuchillo que usamos nosotros se llama utilidad. O sea, todos los economistas tenemos una pequeña caja de herramientas, una pequeña caja de cuchillos, en la que está metido el autointerés, o sea, las personas se mueven por interés propio, se propulsan por interés propio, hacen lo que le conviene, hacen las cuentas y sacan qué costos hay y qué beneficios hay, y tratan de mejorar su condición, y todo lo que se motoriza económicamente está buscando un beneficio, ¿no es cierto? Estar mejor, cambiar la condición hacia una situación de mejoría. Bueno, esa caja de herramientas es la que manejan los economistas, con dos o tres supuestos más. El uno es el individuo metodológico, ¿no? El individualismo metodológico. El sujeto de la economía es el agente económico, sea consumidor, productor o empresario, es un sujeto, un individuo. O sea, el sujeto de la economía no es la comunidad, no es la colectividad. El sujeto es el que compra y el que vende, el que trabaja y vende su trabajo, el empresario que coordina los factores. Es siempre un individuo que toma las decisiones, que acciona y que se responsabiliza. Y además, si lo hace respetando los derechos de propiedad en el mercado, y el mercado ese además es libre y es competitivo, dije muchas cosas, dije mercado, dije competitivo, dije libre, dije con derecho de propiedad, entonces ese mercado tiene un funcionamiento eficiente. Eficiente quiere decir que no permite el derroche de recursos, que cada uno de los factores de producción termina canalizado, termina conduciéndose hacia hacia transformarse en pos de convertirse en un bien de consumo, el que quiere la gente, el que paga el consumidor, que es el que da las órdenes al mercado, ¿no? Bueno, entonces los economistas estamos más a gusto con la idea de un orden espontáneo, eso que se autoorganiza, que se organiza solo, que ahí está la gente queriendo comprar y peleándose por los productos que hay de manera pacífica, pagando un precio más alto o más caro. Algunos compran, otros no en el mercado. Eso mueve los precios dan señales, aparecen brújulas que dicen acá ganamos, acá perdemos, donde ganamos se meten los empresarios, donde perdemos se van los empresarios, y esos empresarios demandan factores de producción a los que contratan también libremente y compiten entre ellos además, y tratan de bajar los costos, y tratan de aumentar la calidad, y tratan de aumentar los ingresos, etcétera, etcétera. Esa es la perspectiva que tiene un economista. Entonces, desde esa perspectiva, desde esos anteojitos, es que aparecen los economistas y dicen, che, ¿y el Estado? ¿Y el Estado qué onda? No, el Estado es un artificio, es un artefacto, es una organización, es algo que fue pensado de muchas maneras distintas a lo largo del tiempo, en la historia, en las distintas etapas de la historia, pero, esténse seguros que siempre sirvió para algo, porque no hay nada que dure a lo largo del tiempo y durante tanto tiempo si no sirve para nada. Si no está la utilidad por detrás de una institución, la institución deja de ser tal. Así que tratemos de entender al Estado como una cosa que sirve, es decir, como una cosa que conviene. Y entonces la pregunta fundamental que hace un economista es, bueno, ¿y cuándo conviene el Estado? ¿Cuándo conviene resolver las cosas por dentro de la órbita del Estado, la que llamamos sector público? ¿Cuándo conviene resolver ahí los problemas? Problemas que vamos a terminar decidiendo entre todos, financiando entre todos, produciendo entre todos y consumiendo entre todos, porque es una órbita de acción colectiva, ¿no? Entonces, ¿cuándo conviene que algo sea estatal? ¿Cuándo conviene que algo sea público? ¿Cuándo conviene que se meta el Estado? ¿Cuándo conviene? Bueno, este es el punto, porque a veces conviene y a veces no conviene. Y si no conviene el Estado, ¿qué conviene? Bueno, conviene el mercado, que es lo que siempre existió, o que siempre coexistió. Siempre ha habido una sociedad comercial, siempre ha habido comercio, siempre ha habido rutas del Mediterráneo, rutas de la seda, o comerciantes o prestamistas, y siempre ha habido también un gobierno y un Estado. Entonces, conviven las dos realidades. Ok. El mercado es un orden y el gobierno es una organización que de alguna manera tutela el orden de ese orden, valga la redundancia. No sé si hasta acá me expliqué. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que descubrir hoy? ¿Cuándo conviene que algo lo haga el Estado? Y eso va a definir el alcance del Estado, las funciones del Estado. ¿A partir de qué criterio? Un economista te va a decir siempre del criterio de eficiencia, de que lo haga mejor, que no se puede hacer mejor de otra manera. Bueno, entonces en ese caso y para esas cosas existe el Estado.
casi subsidiariamente tal vez. O sea, lo que no haga el mercado, porque no puede, porque no sabe, porque no le alcanza, que lo haga el Estado, si es que lo hace mejor, si conviene o si es más eficiente. Entonces hay que descubrir cuándo las cosas deben retirarse de la órbita privada y pasarse a la órbita pública. Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuándo conviene que eso sea así? ¿Hasta Profe, ¿lo cuándo puedo conviene? interrumpir un segundo? Sí, claro. Porque en el chat de WhatsApp escribieron que quieren entrar un chico Martín, bueno, no me acuerdo el apellido, y está esperando que lo acepten. Bueno, No, sí, Perdón, sí, era sí. eso nomás para que no se queden fuera. gracias, muy bien, muy amable, porque Martín estaba del lado de afuera golpeando. Eso es lo que me temía, que golpeara. Y golpea, pero la puerta no hace ruido. Bueno, avísenme si pudimos entrarlo. Bueno, pensé que la interrupción era para una pregunta. ¿No? ¿Alguna pregunta? Esto era importante, bien importante, pero ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me expliqué o nada? Sí, sí, fue claro. Bueno, vos me entendiste. ¿Cómo te llamas? Luis, Luis. Luis entendió. ¿Y el resto entendió o no entendió nada? Está mirando Profe, Netflix perfecto. en el teléfono. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora le voy a dar la clave. Le voy a dar la clave para que aprendan como economistas a analizar cuándo las cosas se deben resolver dentro de la órbita del sector público porque son más eficientes. Y curiosamente, esa clave no es ni política ni es económica, es jurídica. ¿Cómo jurídica? Uy. Bueno, la primera clase les dije que las ciencias sociales se interrelacionan todas con todas, porque todas ellas intentan estudiar un mismo fenómeno de estudio que es el orden social. O sea, nosotros estudiamos en las distintas ramas de las ciencias sociales, las distintas clases de relaciones humanas, pero es el mismo fenómeno, salvo que visto desde distintas perspectivas. O sea, el mismo perro alumbrado con distintos reflectores. Entonces, la clave jurídica para entender si el Estado resultará propicio, eficiente, conveniente, es algo que voy a definir como la nitidez en la definición de los derechos de propiedad. Esto puede ser un poco complicado, pueden anotar nitidez en la definición de los derechos de propiedad. Eso en economía, esto en economía es súper importante. Aunque sea un concepto jurídico. Nitidez, que son muchos píxeles. Algo es nítido o tiene muchos píxeles, es decir, se ve bien, está nítido, está preciso. Ok. En la definición, o sea que la definición es precisa, la delimitación del derecho de propiedad está clara. Y entonces cuando estamos enfrente bueno, de una cosa o, o de lo que fuera, de una cosa o de un bien, tenemos que ver si es fácil o difícil delimitar su derecho de propiedad, ¿no es cierto? Entonces dice, no entiendo nada, nitidez en la definición del derecho de propiedad. Quiero mejor algún ejemplo. A ver, quiero algún ejemplo de un derecho de propiedad nítidamente definido. Bueno, está bien definido cuando yo puedo ejercer mi derecho de exclusión. No quiero resultar un poco, eh, un poco desagradable, un poco agrio. Derecho de excluir. ¿Qué es derecho de excluir? Derecho de excluir es sacar a patadas a alguien de mi casa o de mi auto. O no dejarle comer mi chocolate o tomarse mi cerveza. Fuera de acá. Parece odioso. ¿Eh? ¿Qué es un derecho de propiedad? El derecho de excluir totalmente al otro de lo que es mío. Es un derecho de propiedad. Bien definido. Fuera de acá. Está bien definido. Okay. Muy bien. Eh, explíquenoslo de otra cosa. Bueno, explíquenoslo de otra manera. Bueno, a ver. ¿puede Vamos ser a el intentar. derecho a de la admisión y permanencia de un lugar, a una persona? Sí, sí, ¿por qué no? Pero si vos me preguntaras a mí cómo yo lo veo mejor, yo digo, mira, un derecho de propiedad es como un frasco de la alacena. Eso donde metes la galletita de agua o qué. Para que la galletita de agua se conserve, más vale que el frasco cierre herméticamente. Si no cierra herméticamente, las galletitas se humedecen, ¿no? Porque se le mete aire, humedad o lo que fuera. Bueno, un derecho de propiedad es como un frasco. Y tiene, para que sea nítidamente definido, para que sea eficiente el derecho de propiedad, tiene que estar herméticamente cerrado.
¿Qué quiere decir? Que adentro de ese frasco imaginario vos metés las cosas, pero metés también todos los costos de la cosa, administrarla, cuidarla, transformarla, lo que sea. Y también metés adentro de ese frasco bien cerrado todos los beneficios que da la cosa, el disfrute de la cosa, el usufructo de la cosa, el goce de la cosa. Y si está herméticamente cerrado, el dueño se carga con todos los costos de tenerla, de cuidarla, de mantenerla, y se queda con todos los beneficios de disfrutarla, de apropiarse de lo que sea. Entonces, un derecho de propiedad bien definido no tiene externalidad alguna, pero también brinda el derecho de exclusión sobre cualquiera que se quiera meter ahí. Entonces, para ponerlo bien fácil, voy a decir, sí, la lata de cerveza es sin duda esto. Yo la pago, yo me la tomo. Yo la compro, yo la disfruto. Y si querés cerveza, a lo mejor te comparto si me da la gana, si no fuera. Eso es un derecho de propiedad bien definido. En general, muchos bienes divisibles son así, ¿no? Los zapatos también son así, los palos de golf, la raqueta de tenis, los anteojos, la computadora, el teléfono. No me toques mi teléfono, te mato. Bueno, eso es un derecho de propiedad bien nítidamente definido. Ok, ahí estamos. Pero a veces, esa manera de delimitar los derechos de propiedad, que por supuesto hace que estos bienes se produzcan particularmente en el mercado. Cada persona produce lo suyo y consume lo suyo. Tengo un árbol de naranjas en mi jardín. Yo lo riego y saco las naranjas. Ok, listo. ¿De quién son las naranjas? Tuyas. ¿Quién cuidó el árbol? Vos. ¿Quién se come las naranjas? Vos. Okay. Pero a veces no pasa así. El árbol de naranja a veces cruza una rama para la casa de al lado y resulta que el vecino de al lado capaz que se puede comer tus naranjas sin haber plantado el árbol, porque la rama hace que las naranjas traspasen el límite, porque después ese derecho de propiedad no está bien definido, es decir, el límite, la cerca no está. Entonces la rama se atravesó y bueno, el árbol es tuyo, pero la rama está del otro lado. Eso se llama externalidad. Bueno, para el vecino sería positiva, si vos cuidás el árbol y lo regás y lo desinfectás y él se puede comer 3 o 4 naranjas de arriba sin pagar nada, es un free rider, ¿no? Un tipo que viaja gratis, un polizón. Podría ser negativo también. Digo, vos tenés tu árbol de naranja y en tu árbol de naranja tenés un panal de abejas y sacás la miel y te encanta la miel y la miel tiene gusto a mandarinas o naranja. Y resulta que las abejitas se cruzan a la casa de al lado y le pican todos los hijos y los amiguitos de los hijos a la vecina de al lado. Entonces la vecina dice, pero ese árbol que tenés y esa abeja que tenés, a vos te gusta la miel, pero me pican los chicos, ¿no? Bueno, para ella es una externalidad negativa, es decir, no come la miel, no come la naranja ni la mandarina y tiene que andar poniéndole algo a los chicos cada vez que la abeja lo pica. Entonces, ¿ahí qué pasa? El derecho de propiedad no está nítidamente definido. Hay alguna dificultad en cuanto a eso. No está nítido. Y eso trae algunos problemas en la economía. ¿Problemas en alrededor de qué? De la eficiencia. Ok. Bueno, pero a veces sucede también que hay otros bienes que no son divisibles, es decir, que no son de una persona, sino que son de más de una persona. Entonces, son condominiales. Esos bienes son condominiales, son de propiedad de muchos, como un edificio, el consorcio, un edificio que tiene un palier, o los ascensores, o las escaleras, o la terraza, eso. O un club, que es la cancha de tenis, o la cancha de rugby, o la de fútbol, es de todos los socios. Todos pagan, todos tienen derecho de exclusión. No entras a mi casa, no entras a mi club si no pagás. No podés ser socio si no pagas la cuota. O una empresa, o una cooperativa, o una mutual, qué sé yo. Todo eso son condominiales. O sea, y claro, ¿y esto cuándo conviene esto? Bueno, conviene cuando la gente no puede tener cada uno su cancha de tenis, su pileta y su cancha de rugby en la casa. Entonces se juntan un montón y dice, nos conviene juntarnos acá en el club y este es todo de todo. Pero el que no paga la cuota no entra. O sea, el principio de exclusión está bien definido. Estamos en la órbita privada, tenemos dueños nítidamente distinguibles, ¿no? Los derechos de propiedad están bien delimitados. Es verdad que adentro de un club o de una asamblea o de un consorcio aparece algo un poco distinto que a los economistas nos inquieta, que se llama la toma de decisión colectiva. O sea, una asamblea. Cuando vos vas a comprar un yogur, vas con tu tarjeta de crédito y te lo compras el yogur y se terminó. Y al fin del día las decisiones dependen del bolsillo de cada uno se pone en la fila del McDonald's
y cada uno decide lo que quiere comer y lo que le cuesta, dame el combo 1, el combo 2, o los nuggets, o las papitas fritas, o qué sé yo. Ahora, si todos se sientan a una mesa, la decisión es condominial, porque todos van a pagar la cuenta en conjunto, entonces ahí hay una deliberación, hay una asamblea, cuesta ponerse de acuerdo, terminamos pidiendo cosas que no queremos o que algunos no quieren y otros sí. Eh, pero ¿cuándo hay condominio? Bueno, hay condominio cuando esa manera de organización, que es asamblearia y que es de propiedad colectiva, conviene más que una otra organización donde cada cual es dueño del todo, ¿no es cierto? Como dije antes, un edificio te permite meter 20 departamentos arriba de un terreno, todos son dueños del terreno y tenés 20 departamentos. ¿Y eso por qué sirve? Y porque es más barato. También tiene un costo, tenés que hacer una asamblea, tenés que discutir qué color vas a pintar el palier, tenés que ver si pones 2 cámaras o 5, en fin, tiene costo eso. Eh, pero el beneficio es más grande. Otra vez, ¿cuál es el principio? Organicémonos de la manera que más nos convenga, de la que más sirva, de la que más eficiente sea. Mi hija, cuando le compro zapatos, me dice, papá, queremos zapatos, pero vamos a querer un par marrón, uno negro y otro colorado. ¿Pero por qué quieren sandalias de distintos colores y si mejor que cada uno tenga la suya, que sea negra, la que más se usa? No, papá, no entendés nada. ¿Cómo vamos a tener un solo color de sandalia? Más vale, tenemos los pies parecidos, queremos 3 pares, los 3 son de las 3. Digo, pero los sábados se van a pelear. Sí, bueno, a lo mejor nos peleamos, pero después entre nosotros nos arreglamos y siempre es mejor tener 3 opciones que una. A lo mejor las chicas me entienden, no sé lo que. Entonces, ¿por qué en vez de comprarse cada cual su sandalia negra, deciden compartir las sandalias y pelearse, aún siendo las 3 dueñas de las 3? Que la rompiste, que la trajiste sucia, que le sacaste el ganchito, porque tienen la ventaja de los 3 colores. Entonces, lo que quiero decir es que a veces conviene, cuando los derechos de propiedad están herméticamente definidos, nítidamente definidos, que cada cual haga con su billetera y con su panza y con su hambre y con su tiempo lo que quiera, y a veces se tienen que asociar libremente para hacerlo en conjunto, porque hacerlo en conjunto es más eficiente, aunque tomar esa decisión colectiva implique una asamblea. No sé si me expliqué hasta acá. Todo esto está dentro de la órbita privada. Sea una persona que se compre algo en la farmacia o en la ferretería, o que se asocien para conformar un club, todo lo que es mío no es tuyo y hay derecho de exclusión. Y entonces, mientras esto sea así, estamos en la órbita privada. No sé si hasta acá me explico. Sí, profe, perfecto. Bueno, ok, hasta ahora no está el Estado. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿Cómo que no está el Estado? No, no está el Estado. No, no. ¿Y cuándo entonces aparece el Estado? ¿Cuándo? ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo esa organización que tiene el monopolio de la fuerza, el de decir el derecho, el de cobrar impuestos, el de administrar justicia, podría ser más eficiente que lo que cada uno hiciera con su billetera, que lo que varios en conjunto asociados podrían hacer con un club, una empresa, un consorcio? ¿Cuándo el Estado? Bueno, entonces hay que descubrir cuándo es más eficiente. Y entonces, para descubrir esto, presento 2 conceptos, no sé si me siguen hasta acá. Uno se llama bienes públicos, otro males públicos, aunque admito que el de males públicos es casi un invento más mío. Eh, Bienes públicos no, es un concepto muy, muy divulgado, muy, muy conocido en la ciencia económica, lo instaló el profesor Samuelson. Y el profesor Samuelson encontró una calidad especial de bienes que tienen una característica especial. Por supuesto tienen un problema en la nitidez de la definición del derecho de propiedad. Por supuesto. Hay un problema de eficiencia en estos bienes. ¿Por qué? Porque la propiedad no está bien definida. Y si la propiedad no está bien definida, no hay eficiencia. ¿Por qué? Porque aparecen las externalidades. Es decir, uno paga el costo y el otro toma el beneficio. O uno toma el beneficio y el otro paga el costo. Si yo tengo una roticería y hago ravioles y la chimenea va al 4.º y vos dormís en el 4.º y por tu ventana el humo que sale de la chimenea con el aroma a tuco te inunda la almohada, vos me odiás, decís, este tipo vende los ravioles y se llena de guita con eso, fíjate la fila que hay afuera y yo no hago más que dormir con ravioles adentro de mi dormitorio en mi almohada. Es una externalidad negativa, esto toma todas las ventajas y me tira aparte del costo a mí. Ok. Ahora, si el vecino de al lado de casa, en su jardín, hace la fiesta de cumpleaños y dispara un festival de fuegos artificiales que él paga, el festejo de su cumpleaños, yo salgo a mi ventana, miro el festival de fuego, que digo, qué lindo, cómo me gustan los fuegos artificiales. Lo paga el vecino, está festejando su cumpleaños, pero al fin del día yo estoy mirando los fuegos y ahí hay una externalidad positiva. Es decir,
el que paga no toma todo el beneficio de lo que paga, o a veces el que gana le transfiere parte del costo a otro. ¿Que hay un problema de qué hay? De derecho de propiedad. Acuérdense, un derecho de propiedad bien definido es el que paga, goza y más nada. Y no se derrama ni el goce para terceros que no pagan, ni los costos a terceros que no consumen. No sé si me expliqué bien. Entonces ahí vamos entendiendo por qué es tan importante la correcta definición de un derecho de propiedad. El bien público, que es lo que descubre Samuelson, es un bien muy especial de la economía que tiene dos problemas. Uno, no permite exclusión. O sea que la definición del derecho de propiedad de ese bien es una calamidad, una catástrofe. No permite exclusión. No te puedo excluir de la playa, no te puedo excluir de la plaza, no te puedo excluir de la calle, no te puedo sacar del río si estás nadando. Entonces no hay derecho de exclusión, no te puedo echar de la vereda. No te puedo privar de la luz del alumbrado público. No te puedo excluir. Pero además, en esta clase de bienes, no hay rivalidad de consumo. Y este es el segundo principio. Eso también es extraño. ¿Qué es rivalidad de consumo? Si me tomo la cerveza yo, no la podés tomar vos. Si uso mis zapatos yo, no los podés usar vos. Si tengo el asiento A3 de un avión, si vos estás sentado en el asiento A3, vengo yo y te digo, tomátela, es mío. Acá tengo el ticket, te equivocaste. Vos eras B3. Chao, fuera. El A3 es mío. Esto es exclusión. Y además hay rivalidad de consumo. Porque si yo estoy sentado en A3, vos no te podés sentar en A3. Entonces el bien público tiene dos características. No podés excluir, pero no hay rivalidad de consumo. Eso significa que más de una persona pueden consumir al mismo tiempo sin hacerse daño unas a otras. Es decir, no se perturban. Y el ejemplo típico de un bien público en la bibliografía económica es el faro. Ahí está el tipo pescador en la península que hace un faro, le pone combustible, lo prende y lo apaga, sale a pescar, vuelve mirando el faro, pero no puede impedir que otros usen su faro y que naveguen mirando y guiándose para evitar chocar con la península o para volver a esa zona. Y además no tiene rivalidad de consumo, porque el faro se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, alumbra a todos por igual y no embroma a nadie. Si no el que yo consumo el faro, te quito faro a vos. No es así. Entonces, ante estos bienes, Samuelson descubre que en economía se da una consecuencia, un efecto que es un subóptimo de producción. Es decir, esta clase de bienes en particular se producen de menos, por menos de lo que sería eficiente, por menos de lo que sería un óptimo. Y decir, ¿por qué? Y bueno, justamente porque hay algunos que lo pagan y otros lo usan sin pagar. Entonces, como no pagan, el bien termina siendo más chiquito de lo que debiera ser. Mi ejemplo preferido, lo encontré en la escuela primaria, el regalo del Día del Maestro, 11 de septiembre. Entonces la mamá delegada, hace mucho tiempo, en esa época no había WhatsApp, no había chat, no había internet, mandaba unas notitas a todas las mamás a través de sus hijos y decía, mándame 100 mangos para comprarle un regalo a la maestra, porque el 11 de septiembre, Día del Maestro, hay que regalarle algo. Y siempre le regalaban un bolso, siempre. Pero siempre también pasaba que la mamá delegada, que tenía que juntar la plata de los 30 chicos del curso, juntaba de 25, 24, 26. Que había 3, 4, 5 mamás que se hacían las ratas, las burras. Bueno, a lo mejor no podían, porque a lo mejor el marido estaba sin trabajo, a lo mejor era porque odiaban a la maestra, a lo mejor era porque se olvidaban, a lo mejor pero la verdad es que viajaban gratis, porque no ponían nunca la guita. ¿Y cuál era el resultado? Un subóptimo de producción. Quiero decir, el tamaño del bolso terminaba siendo más chico porque no había más guita. Y entonces el regalo de la maestra había terminado por ser menor que lo que hubiera sido si todos hubieran puesto. Ahí hay polizones, hay free riders, tipos que viajan gratis. Unos pagan y otros se cuelan. Entonces, son parásitos. ¿Y el resultado cuál es? Un subóptimo de producción. Okay. ¿Qué es lo que debió haber hecho una mamá delegada para evitar esta anomalía, esta indefinición, esta falta de nitidez en el ejercicio del derecho de propiedad? Tendría que haber hecho una nota que diga, querida señorita Gladys, en tu día, feliz día del maestro, todos te queremos, pero este regalo es de todo el curso, menos de Javier, de Juana, de Lucio y de Marita, porque las mamás no pusieron guita. Así que, por favor, señorita Gladys, un beso a los otros 26, pero no a los 4 free riders, no a los 4 policiones, no a las 4 ratas
que se aprovechan del trabajo de los 26 que pagaron. Así que el regalo es de 26, no de 30. No hace falta que le agradezca a todo el curso. Hay 4 niños que no deben ser agradecidos. Claro, nunca pasaba eso porque hubiera sido muy cruel para un niño cuya mamá no puso la plata. Pero entonces el regalo era más chico y la señorita le agradecía todo y todo pasaba como por normal, pero había sido más chico. Eso es ineficiente para la economía. ¿Por qué? Porque hay algunos que se aprovechan del esfuerzo de otros. Como no los puedes excluir, no puedes mandar esa nota. Y después no hay rivalidad de consumo, porque la señorita se sonríe y le agradece a todos por igual, el regalo de uno igual que el regalo del otro. Entonces, eso es un bien público. Bueno, ¿por qué hasta acá? ¿Por qué todo este cuento? Porque la única manera de volver el bien público a la eficiencia es cobrar un impuesto. Es decir, es obligar por la fuerza a cobrar un impuesto, a pagar un impuesto a todos, pero especialmente a quién, a los 4 que se hacen los ratas, a los 4 que son free rider. Entonces, a esos que no querían ponerlo, agarrás de las pestañas y decís, vas a poner, ¿por qué? Porque yo tengo la fuerza de Grayskull, tengo el poder de Hulk. Vas a poner porque no te estás haciendo el burro y estamos poniendo nosotros por vos, y eso es injusto y además es ineficiente, sobre todo ineficiente. Entonces, en ese caso, pareciera que este formato, que también es asambleario, hace que vos puedas obligar a los que no quieren poner a que pongan. Es decir, no queda la puerta abierta, no te podés ir del club. El club resulta que te parece mal administrado o no te gusta que hayan anulado la cancha de rugby para hacer 4 canchas de fútbol 5, te borrás del club y te vas. Bueno, acá los impuestos no los puedes dejar de pagar. No está abierta la tranquera para que te vayas. Bueno, es algo que te vayas del país, ¿no es cierto? Pero entonces, dicho esto, lo explico de otra manera. A ver. Supongamos que me siguen hasta acá o no me siguen nada. Están ahí, se fueron, se aburren. ¿Alguna No, no, pregunta, alguna, bien. alguna Claro. consulta? Estamos acá. No, no, todo bien, todo bien. ¿Y se entiende o no se entiende nada? Dice, ¿qué Sí, tiene que muy ver esto claro. con Milei? ¿Qué tiene que ver esto con Toto Caputo? ¿Qué tiene que ver con la Argentina? Bueno, estamos entendiendo por qué es que tiene que haber un sector público. Estamos queriendo definir cuál es el alcance del sector público, cuáles son las funciones del sector público, hasta dónde el tamaño del sector público y hasta dónde lo hace bien o mal. Pues si lo hace mal, termina siendo ineficiente. Y si es ineficiente, somos todos más pobres. Bueno, a ver, dame un ejemplo mejor, porque no entiendo esto del Estado con el regalo del Día del Maestro. No entiendo otro ejemplo. Bueno, ok. Supongamos que vivimos en una aldeíta feudal o en una ciudad-estado griega. Y resulta que, como pasa en las películas, los del pueblo de al lado están totalmente dispuestos a venir a saquearnos, a quedarse con nuestro ganado y con nuestros granos y no sé, con nuestras casas, o a quemar todo o a tomarnos por esclavos, qué sé yo, no sé. Eh, entonces, todo el pueblo se ordena, como en la época de los vikingos, y Wessex y Northumbria y qué sé yo qué, y se organiza todo y se vienen los vikingos, vienen los malos. Bueno, se arma una milicia y todo. Entonces imagínense que aparece uno y dice, no, discúlpenme, pero yo me quedo a rezar porque a mí la violencia me hace mal. Entonces los otros lo miran y le dicen, no te hagas el sota, curita, agarrá un palo, una hacha, una lanza, un escudo y vení porque acá vamos todos. Vos no... Y por eso los curitas peleaban en aquella época. Y en toda la serie de vikingos están los curitas peleando. Y si no era así, había uno que dice, mira, no te enojes, pero tengo la rodilla un poco mal porque ayer me doblé. Y entonces si yo hoy voy a la batalla, capaz que no rindo tanto. Entonces me quedo hoy acá en casa, hago reposo y mañana yo sí me sumo al ejército. Hoy no, mañana. Entonces los otros lo miran y le dicen, mira, este argumento tuyo acá en la asamblea no ha lugar, vos vas a venir, porque si no venís te matamos. Entonces, en ese caso, el servicio militar es justamente un impuesto. No puede haber free rider, no puede haber polizones, porque hay el subóptimo sería el tamaño del ejército. Y como esto nos beneficia a todos, lo tenemos que financiar entre todos, lo pagamos entre todos, ponemos el cuerpo entre todos y salimos entre todos o nadie. Es harto inclusivo, no podés rajarte. Se votó que hay que ir a pelear, a pelear. Y si está en desacuerdo, también a pelear. Porque al fin del día nosotros sabemos que eso es en beneficio de todos y aunque vos digas que no, también es en beneficio tuyo. Entonces parece de interés público. Cuidar el orden público es de interés público, diría. Bueno, no sé si hasta ahí me estoy explicando o no me explico nada. ¿Se sigue o no se sigue? Y se sigue, se sigue. Bueno,
Ok, hay más bienes públicos, no solo la defensa. Digo, todas las funciones clásicas del Estado son bienes públicos. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad que de cada cual se va a laburar y entonces tenés que tener cuidado porque alguno se queda, se hace el sota, se queda merodeando y afana las casas de todo lo que van a laburar. Entonces ese tipo genera daño a todos los demás. Entonces todo el pueblo vuelve y ve que saquearon sus casas, que tiene que buscar cadenas, candados, no sé, tendrá que poner un alambre, un Rottweiler, o quedarse en la casa a cuidar lo suyo. Entonces eso ya, el costo-beneficio es malísimo. Todos no pueden ir a trabajar porque tienen que quedarse a cuidar. Entonces todo el pueblo sale a buscar al ladrón, lo quiere colgar de un palo, le quiere dar un escarmiento. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo hace mucho daño con lo que hace. O sea, bueno, ok. Entonces, la seguridad interior era un poco eso. O sea, el sheriff es eso. Vamos, y salen todos los hombres del pueblo a buscar a los bandidos. O sea, ¿por qué? Porque el costo-beneficio, bueno, el sheriff es el Estado. O sea, entonces, ahora claro, el día que no quieras un sheriff y que quieras un cuidaparques, o quieras un guardián de plaza, o quieras un tipo de tránsito, es lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que está evitando? Es que uno se para en doble fila. Que se para en doble fila es un polizón. O sea, el tipo se ahorra tiempo para subir y bajar a los chicos de la escuela y le hace perder tiempo a todos los que vienen atrás. Entonces, hay un subóptimo en el orden público. Es subóptimo, la calle se tranca. Cada uno podría ir a boxearlo y pararse y gritarle y agarrarlo a las piñas, pero nadie lo hace porque dice, yo que lo voy a sacar yo de ahí. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que establecer el orden? Ahí va ese tipo al arenero y el perro hace caca en el arenero. ¿Por qué yo me tengo que pelear con el tipo ese que tiene un pitbull, un Rottweiler y que mide 2 metros? No, pará, ¿por qué yo? Entonces, el tipo ensucia la plaza y el tipo toma un beneficio porque el perrito no hace en su casa, pero le deja el perjuicio a todos los otros. El tipo que tira el papel del alfajor en la plaza es lo mismo. Entonces, como es un lío ir a tocarle el hombro y decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te colaste? Es que se ponen los guardianes, los policías, los tipos que cuidan que no haya colado en los subtes o lo que sea. Bueno, ¿qué estás buscando? Una seguridad, un orden público. Estás tratando de que uno no haga trampa. Y eso implica que haya un policía y que haya un juez y que se paguen impuestos para administrar la justicia del orden, o sea, el orden público, la seguridad, que no haya robos. Bueno, y así, o porque, o imagínate el puente Rosario Victoria, qué sé yo. Pongámonos todos los rosarinos en una asamblea del Parque Independencia y todos los de Victoria en Victoria, pero además que llamen de paso a todos los de Gualeguaychú, que está un poco más lejos, y a todos los de Santa Fe. Ese puente le sirve a un montón de gente. Pero sería imposible que todos se pongan de acuerdo en una asamblea y asociándose digan, cada uno va a poner tanto y vamos a lograr entonces hacer este puente. Difícilmente se haga un puente así por concurso de la gente, una asamblea votando y argumentando. Difícilmente. Entonces, si conviene más hacerlo entre todos, pagarlo entre todos, si lo vamos a disfrutar entre todos, pasémoslo al Estado. Pero solo se justifica pasarlo al Estado si hay free riders. Es decir, si hay algunos que se hacen los otras. A ver otro ejemplo. Vivimos en Fisherton, vivimos en Funes. Hay un problema de seguridad, se juntan los vecinos. Si vamos a poner unos mangos, ponemos una bicicleta, un flaco con un silbato, una carita, qué sé yo, y tengamos una policía privada acá. Eso nos va a ayudar a todos. Si viene uno y dice, no, yo la verdad que no pongo. No pongo porque tengo un perro grande, y porque tengo la cerca electrificada, y porque tengo una K-47 en casa, una 9 milímetros, y tengo un montón de cámaras. Y, y pues, además estoy en mi casa todo el tiempo, y porque además me da miedo el tipo en la garita que me mira todo el día. Yo no pongo. Y así otros vecinos dicen, yo tampoco pongo porque no tengo hijos, porque no tengo nada en mi casa, porque nadie me viene a visitar, porque no salgo de noche. Termina la asamblea y resulta que de 10 hay 3 que dicen, no, nosotros no ponemos. Entonces tenés un subóptimo, vas a contratar menos policía de lo que podría contratar. Pero claro, en esa asamblea va a existir la duda si esos 3 que se hicieron los OTAs en realidad no estaban cómodos o hicieron las cuentas y dijeron que pongan estos 7, yo no pongo. Sí, total, que haya un poquito más, un poquito menos de policía, a mí qué me importa. Ellos tienen más miedo que yo que los garpen ellos. El faro. Yo no voy a pagar. Si aquel puso un faro chiquito, a mí me sirve, con eso me alcanza. ¿Qué voy a poner yo guita para hacer un faro más grande? ¿Para qué? Si lo puso aquel.
free riders. No sé si me estoy explicando bien. No sé si se entiende lo que estoy... Y se entiende bueno, claramente, Walter. bueno, ok, ok. Entonces, o porque vos querés evitar un mal público, o porque querés lograr un bien público, es que empezás a pensar en una organización a través de una asamblea que termina imponiéndolo con cierta coerción, ¿no? Ahora saltemos del bien público al mal público, ¿no? El mal público igualmente no se puede excluir. Vos no podés evitar que la gente vaya a pescar al río. Y entonces ahí se presenta lo que en la bibliografía económica se llama la tragedia de lo común, ¿no? Lo que es de todo no es de nadie. ¿Qué hay ahí? Y un problema en la definición del derecho de propiedad, está claro. ¿Por qué se extinguen lo que es de elefante? Porque lo que es de todo no es de nadie. Viene el cazador, lo mata, le saca los colmillos, deja el elefante tirado. ¿Por qué se van a extinguir la ballena? Porque los japoneses comen corazón de ballena, porque los chinos hacen aceite de ballena, porque las ballenas no son de nadie, porque hay más barcos que ballena, qué sé yo. Ahora, ¿por qué no se extinguen las vacas, las gallinas? ¿Por qué no se extinguen los yacarés en corriente? Bueno, porque hay una reserva privada. ¿Y la reserva cómo funciona? El dueño de la reserva le paga a los pescadores y le dice, cada vez que vos encontrás un huevo de cocodrilito, me lo traes acá. Esos huevos solos se abren y el cocodrilito sobrevive si están a X temperatura. Entonces yo te pago, tráeme todos esos huevos. Y al fin del día, de esos huevos de cada 10 nace un cocodrilo, pero si los traes acá a mi reserva, de cada 10 nacen 9 cocodrilos. ¿Y para qué querés los cocodrilos? Porque quiero hacer cartera, quiero hacer zapatos, quiero hacer empanadas de yacaré. Y los más lindos los pongo en los esteros para que la gente vaya y mire y quiero ganar plata con los cocodrilos. Así que nunca se van a extinguir los cocodrilos mientras el tipo venda las carteras, los zapatos y la empanada de yacaré. Y además la gente los quiere ver en la reserva y dice, ¿cómo los cuidan acá? Bueno, los que están vivos, a los otros los reproducen y los matan, igual que una vaca en el frigorífico, igual que a un pollo en un gallinero. Entonces el ojo del amo engorda el ganado, como el tipo que nunca va a talar árboles sin plantar 6 más si tiene una industria forestal y el campo es de él. Si el campo no es de nadie, va y tala el árbol, no deja nada, como el Amazonas. Entonces, ¿qué problema hay? Los derechos de propiedad. Eso se llama tragedia de lo común. Lo que es de todo no es de nadie. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿El subóptimo? No, la devastación, no queda nada. Eh, y entonces, y bueno, entonces hay que poner una regla también con un guardián para que cuide que cuando en el río alguien saca un pez de menos de 2 kilos, lo devuelva al río para que el pez se reproduzca, pues si nos vamos a llevar hasta los peces chiquitos, no va a haber más peces. Y otro te dice, sí, lo que pasa es que yo saqué uno de 2 y me lo llevé porque si no me lo llevaba hoy, se lo llevaba aquel y no queda nada mañana. Bueno, vos llegás hasta el final, se casa el río, no queda nada. ¿Por qué? Porque hay un problema en la nitidez de la definición del derecho de propiedad. No sé si lo estoy explicando bien, pero en cualquier caso, o por externalidades, o sea, porque el derecho de propiedad no está bien definido y no es hermético, porque unos pagan los costos y otros toman los beneficios, porque uno toma los beneficios y le transfieren los costos a los demás. Eso es una externalidad. Yo pago el perfume y al lado mío dice, ay, qué rico el perfume que trae este tipo al trabajo, me encanta. Bueno, fenómeno. Es una externalidad positiva. Ahora, si yo no me baño, yo llego al trabajo y el tipo de al lado dice, este no paga el desodorante y me tira el chivo a mí, y ni te cuento en un bondi. Entonces, en los espacios públicos, que es donde los derechos de propiedad no están bien definidos, las personas se transfieren beneficios y costos muchas veces involuntariamente y muchas veces ex profeso. Entonces, ¿para qué aparece el Estado? Para arreglar estos fallos en la nitidez de los derechos de propiedad. Por ejemplo, yo hago una canción, del conocimiento, una canción, una música, lo que sea, hago una canción. Uno la escucha, capta la melodía, tiene buen oído, llega a la casa, agarra la guitarra y toca lo que yo inventé. Entonces, si me afanó la canción. Y si no es de nadie, vos la hiciste, no tiene rivalidad de consumo. Vos la silbaste, yo la silbo, ¿a quién jodo? Nada. Podés silbarla vos, yo, todo. Entonces, siempre, ¿cuál es mi incentivo a hacer canciones nuevas si cualquiera las canta y las toca sin pagarme? ¿Cuál es mi incentivo a investigar y a tratar de inventar algo si otro me copia en el acto y sabe de golpe mi fórmula? Bueno, las patentes son derechos de propiedad artificialmente creados para generar un incentivo para que alguien investigue, 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 y si llega primero, le tienen que pagar la copia. Bueno, eso se dice que son fallos en la nitidez de los derechos de propiedad y esfuerzos legislativos para arreglar esos fallos para que la asignación de los recursos termine siendo más eficiente.
Entonces no es eficiente que dejemos que alguien robe, no es eficiente. No es que sea malo o bueno, el economista nunca dice si es malo o bueno, dice no es eficiente. Ah, ok. Y entonces, ¿cuándo el Estado? Cuando es más eficiente que la sociedad civil y comercial. Entonces tenemos que traspasar una línea imaginaria y algunas actividades las hacemos dentro de la órbita estatal, adentro de la órbita del Estado. Las decidimos en el Parlamento, cobramos un impuesto, financiamos entre todos, las pagamos entre todos y las consumimos entre todos. ¿Y por qué? Porque es mejor así que de otra manera, porque si no fuera así, lograríamos un resultado subóptimo. Ok. Entonces vos te podés imaginar el mismo problema resuelto de tres maneras distintas. La educación, por ejemplo, podés imaginarte homeschooling, la mamá le explica a los nenes como la mamá Ingalls le explicaba la Biblia a las hijas y le enseñaba a escribir. O podés imaginarte toda la gente de las granjas que va a la parroquia el domingo y en la iglesia está la escuela y las mamás dan clases y tal. Entonces es como un club, es colectivo, pero es privado. Y después te podés imaginar como Sarmiento en la escuela pública. ¿Y la escuela pública qué es? Bueno, es una provisión estatal. Ahora, hay alguna discusión con esto, pero la verdad que Sarmiento no es que hizo la escuela pública que la financiáramos todos para que se beneficien los hijos de los pobres, no hizo eso Sarmiento así. No es que le estaba pensando en que todos paguen impuestos para que los hijos de los más pobres tengan acceso a una educación. No, Sarmiento tenía una visión distinta. Si alguna vez alguien leyó a Sarmiento, saben que él decía, civilización o barbarie, la ciudad o el campo, la gente bien y los animales. Entonces él creía que todo el campo era una bestia. Y entonces decía, no se puede vivir en un sistema republicano, democrático, como el siglo XVIII instala para progresar, con todos estos animales que al fin del día terminan siendo la carne de cañón de Rosas, o del Chacho Peñalosa, o de Facundo Quiroga, o de Ramírez en Entre Ríos, o de López en Santa Fe, o de Bustos en Córdoba. Sarmiento odiaba a los caudillos, él era sanjuanino, pero los odiaba. Entonces, decían, no, estos animales, ¿no? Después Sarmiento decía, estudiá mucho porque cuando crezcas no tenés que ser el sujeto vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos. Entonces, toda la educación para Sarmiento es civilización. Y la civilización no es para que los otros les vaya mejor, sino para que no te jodan la vida a vos. Entonces, Sarmiento está tratando de bajar una externalidad negativa. Estoy tratando de que los demás no me hagan daño. Por eso los educo. No es que los educo para que les vaya mejor, los educo para que no me jodan. Y por eso pago. Y lo mismo con los hospitales. A principios del siglo pasado, cuando todavía había peste, tifus, lepra, qué sé yo, peste negra, ¿qué? Los hospitales eran donados para aislar a los apestados. Entonces no es que vos estabas haciendo un hospital para operar del apéndice a alguien que se iba a morir. Estabas haciendo un hospital para encerrar a los que te iban a contagiar. Entonces, ¿qué estabas tratando de evitar? Un daño. O sea, el Estado inicialmente lo que trata de evitar son daños, no es que trata de asegurar bienestar. Sí, podía ser una ruta, sí, podía ser un puente, pero esas obras eran muy pocas. Mayormente vos lo que tenías que evitar es que te invadan, tenías que evitar que hubiera inseguridad en el pueblo, tenías que asegurar la justicia, porque si cada cual hace justicia por mano propia, se viralizaba el conflicto, terminaban todos contra todos, a los palos, como en una fiesta de borrachos. Y la educación y la salud pública vinieron después, pero para evitar los contagios y para evitar que los animales le dieran vida a los caudillos, esto en términos de Sarmiento. Vale, entonces eso es lo que se llama Estado gendarme, eso es lo que se llama Estado del siglo XIX, Estado benefactor, no, Estado de bienestar, no, Estado gendarme. Es un Estado mínimo, minimalista, subsidiario. Solo lo que la sociedad civil y comercial no puede hacer por sí sola, solo lo que la gente no puede organizarse hace en el Estado. Pero la verdad es que esa función hay que transferirla al seno del Estado y hay que transferirla con el financiamiento. Entonces, cuanto más cosas hace la órbita pública, más calles o más semáforos o más plazas, menos frutilla con crema en las casas de familia, porque hay que transferir los impuestos para pagar esas cosas. Entonces, no es, Papá Noel no existe en economía. Si esto lo vamos a organizar entre todos, organizamos el ECA, o organizamos el guardián de la plaza, o organizamos el alumbrado público, o lo que fuera, o el ejército, la justicia o qué, hay menos pizza en las casas, menos flan con dulce o menos zapatillas. ¿Por qué? Porque hay que transferir los impuestos al gobierno. O sea, la gente deja de consumir o de ahorrar privadamente para que el gobierno pueda financiar esos bienes públicos o evitar que se produzcan males públicos, que se supone es peor para todos. Ok. Entonces, podría haber cosas que son mejor organizadas
de manera colectiva que de manera individual, sí. Y pudiera haber cosas que de manera colectiva, pero privada, por la calidad de bien público o de mal público que presentan los bienes, merezcan ser estatizadas o politizadas. Porque una vez que pasa al Estado, en el Estado se resuelve por votación. Y para eso está el Congreso, para resolver por votación. Pero el Estado se financia con impuestos. ¿Hasta acá me explico o no me explico nada? ¿Me siguen o no me siguen nada? Sí, Sí, sí. profe, Sí, perfecto. perfecto, se entiende. Bueno, ok, ok. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos? Que a veces el Estado es un remedio y otras veces es una enfermedad. Dice, no te entiendo. Bueno, como ocurre siempre, ¿no? Imagínate que vos querés subirte a una montaña, sos alpinista. Y entonces decís, voy a llevar esta bolsa. ¿Y qué llevas en la bolsa? Ahí llevo una soga, llevo unos clavos, llevo unas argollas, llevo un martillo y llevo también unos remedios y llevo una manta para taparme a la noche, una bolsa. Ok. ¿Y cuánto pesa la bolsa? 5 kilos. ¿Y no quisieras llevar más cosas? No, no, pues si la bolsa pesa 10 no puedo subir ni 20 metros la montaña. Entonces, el tamaño de la bolsa y las cosas que lleve adentro está en función de que las puedas llevar y que lleves lo necesario para poder subir, pero que no lleves de más para no poder subir. Entonces, esa es la clave. Para un economista, esa es la clave. No es que el Estado está ahí para organizar el orden público, ni para asegurar la justicia, ni para... No, 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 no. Es porque algunas funciones se logran con más eficiencia si los organizamos de ese modo. Ok. Pero, y acá el problema más grave. La llavecita del cofre está adentro de una urna que se llama parlamento, o que se llama burocracia, o que se llama ministerio, o que se llama poder ejecutivo. Es decir, los que deciden qué funciones se trasvasan de la órbita privada, es decir, que la gente las resuelve en libertad, libremente, voluntariamente, a riesgo propio, a costo propio, y pasamos a organizarlas de una manera colectiva, que las pagamos entre todos, las financiamos entre todos, las producimos entre todos, las consumimos entre todos, el que tiene esa llave para trasladar algunas funciones de un lugar a otro, son funcionarios del gobierno. O representantes políticos, o ministros, o subsecretarios, o el presidente, o qué. Entonces ahí empezás a tropezar con un problema que los economistas ven de inmediato. Dice, escúchame, y a cualquier tipo que está en la órbita del gobierno, ¿qué le conviene? Y la verdad es que le conviene tener más ingresos y tener más trabajo, como cualquier persona quisiera tener. Un tipo tiene una óptica, quiere vender más y hacer más anteojos. Y el que está en el gobierno y quiere prestar más servicios públicos y cobrar más impuestos. ¿Por qué? Porque quiere trabajar más, quiere tener más empleados, quiere que se agrande su órbita, quiere progresar, dame más plata que yo lo hago mejor. Bueno, entonces los economistas dicen, pero ¿y si la persona que está en el sector público se empecina en poner bajo su órbita, adentro de su área, más recursos que va a sacar por la fuerza al sector privado para hacer más cosas, luego el tamaño del Estado va a crecer? Y entonces ahí, algunos países muy serios, como los chilenos, dicen, para trasladar por ley, porque esto se resuelve en democracia dentro del Congreso, recursos del sector privado al sector público, para que el sector público pueda hacer algo, tenés que explicarle a un conjunto de economistas independientes que dependen del gobierno de dónde va a sacar la plata y por qué eso es más útil. Entonces en Chile, cualquier legislador que propone una ley, vamos a gastar en esto, tiene que enfrentarse con un comité de economistas independientes y decirle, mira, yo quiero hacer esto entre todos, vamos a poner todos impuestos, porque este puente, la verdad que nos sirve a todos y es mejor que esté hecho a que no esté hecho. Y los economistas miren y dicen, ¿de verdad sirve este puente o no sirve? ¿A quién le cuesta? ¿A quién lo paga? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo paga? ¿Qué beneficios va a traer para el conjunto? Si pasa el análisis técnico de los economistas, esa ley puede seguir en la Cámara. Si no pasa ese criterio de racionalidad económica, la ley se cae. Mirá qué mecanismo extraño.
Esto es lo mismo que pasa entre arquitectos e ingenieros, ¿no? Entonces el arquitecto te dice, mirá qué lindo si le damos vuelo a la casa así, mirá qué lindo si ponemos este techito más largo allá, mirá qué lindo si hacemos un ambiente más amplio. Y viene el ingeniero y te dice, ¿y la viga dónde está? ¿Y la resistencia dónde está? ¿Y la columna dónde está? ¿Cómo la columna? Y claro, viejo, si querés ponerle todo este peso acá arriba, eso te queda muy lindo, pero se te va a caer. ¿Cómo me asegurás que esto resiste? ¿Cómo me asegurás que no se cae? No, bueno, pues yo dibujé, pero no, haceme el cálculo, ¿dónde están las vigas? Por eso los economistas y los ingenieros son gente amarga. ¿Por qué? Porque ponen los pies en la tierra y le dicen, ¿y esto cómo se hace? ¿Quién lo garpa? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto resiste? O sea, tropiezan contra qué? Contra la ley de gravedad y el principio de escasez. En cambio, el arquitecto en el fondo es un poeta, es un artista. Y el político es una persona que es un soñador, pensándolo de la mejor manera posible. Pero los economistas van por más y dicen, no solo que la llave está de aquel lado, no solo que los que definen el tamaño del Estado, la función del Estado son la gente que está del lado del sector público y que tiene el poder para hacerlo, porque tiene el monopolio de la fuerza, decide el derecho de administrar justicia, de cobrar impuestos, sino que además, dice un economista, a mí me gustaría sospechar que el servidor público también se mueve por incentivos y también se mueve por interés propio y también está tratando de mejorar su condición y también quiere hacer su negocio. Entonces, ¿por qué no vemos la política sin romance? ¿Qué es eso del servidor público? ¿Qué es eso del primer mandatario? El que va a la política es porque al fin del día le interesa estar cerca de la piñata del poder, de decidir qué vamos a hacer entre todos, cómo vamos a agarparlo, qué camino va a tomar la comunidad en su conjunto, a quiénes beneficia, a quiénes no. Entonces, en economía hay un principio que se llama selección adversa, que es que vos lográs exactamente todo lo que no querías. Entonces, una vez que tenés una piñata del gobierno, que te puede cobrar impuestos, cuanto más impuestos recauda, ¿quién va al gobierno? Los tipos que más quieren administrar ese presupuesto. Los que más disfrutan del poder, los que más ideas tienen para gastarlo, los que quieren nombrar más gente, hasta los chorros. No digo que haya eso, chorros en la política, no. Digo que hasta los chorros estarían dispuestos a ir a la política. Más que cualquier otro que está administrando su campito o que está administrando su negocio de pochoclo en la plaza. ¿Y por qué cada uno de esos ministros que están de aquel lado se pelearía con sus empleados públicos? ¿Por qué? ¿Por qué no les aumentaría el sueldo? ¿Para que lo insulten por los pasillos? ¿Por qué? Si al final de cuentas no lo paga él, simplemente tiene que aumentar los impuestos. ¿Por qué se va a pelear con alguien que le escupa el café? Entonces el Congreso tiene muchos empleados, los ministerios tienen muchos empleados, nunca nadie se fija cuánto cuesta, en total que lo pague la gente. El incentivo es, yo gasto y vos pagás, se genera una externalidad muchas veces negativa. Pero no podrías hacer eso con menos gente, y bueno, sí, pero tendrían que laburar más, y laburen más, no tenemos ganas. Si yo tengo el poder para laburar menos, laburo menos. Entonces se empiezan a generar abajo de la campana del poder un montón de incentivos a administrar ese poder en beneficio de los que están abajo de la campana. Y es lógico. ¿Qué estoy diciendo de nuevo? ¿Qué dicen los economistas? Cuidado que la política es un negocio. ¿Cómo que la política es un negocio? Si el político es un servidor público, es un benefactor de la sociedad, es un tipo que está ahí para, de manera muy abnegada, ayudar al resto y para hacer justicia. No, mentira, el que está ahí está porque le gusta administrar el poder, mantenerse en el poder, perpetuarse en el poder, nombrar a sus amigos, tener un despacho grande, ponerse un chofer, pedir más recursos, hacer más presupuesto y el sector privado se va quedando más anémico. Si la llave está de aquel lado y no hay ningún control de racionalidad que impida que el gasto público aumente con más funciones del Estado, las funciones del Estado van a aumentar y eso es lo que ha pasado en todo el siglo XX. Los gobiernos eran 12% de la economía mundial, ahora son 40, 45. O sea, Chile por constitución tiene un límite que es entre 21 y 25% de todo el presupuesto de gasto público, nada más que un cuarto. Ahora, cualquiera de ustedes hace un costo-beneficio y se da cuenta que Alemania, que tiene 40% de gasto público, cobra 40% de impuesto del PBI y te devuelve cosas que andan, calles que andan, trenes que andan, luces que andan, trámites que andan. Y en Suiza también hay un sector público relativamente grande, no tanto como en Alemania, o no tanto como en Noruega, pero anda. Es bravísimo cuando te transfieren los recursos del sector privado al sector público y no te devuelven ni un servicio público a cambio. Entonces, no te dan policía y vos tenés que pagar policía privada. Seguridad en tu edificio. Alarmas. Rejas.
La escuela pública es mala y vos tenés que pagar una escuela privada 2 veces. Y así con más cosas. Ok. Entonces, ¿qué encontrás ahí? La ineficiencia del Estado, o sea, una mochila de alpinista que pesa 20 kilos y que no te permite subir más de 2 metros. Y como la creatividad, la innovación está en el mercado, en la competencia y en la administración eficiente de la propiedad privada, ahí donde la propiedad es pública, entonces empiezan a degenerarse algunos incentivos. No sé si me estoy explicando bien. Esto es una teoría, es una descripción de la realidad, pero es una teoría. ¿Se entiende lo que digo o no se entiende nada? Sí, profe. Todo bien. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué sería peor? A ver si trabajan un poco ustedes. ¿Qué sería peor? Porque hasta acá conté algunos vicios. O sea, esto tiene selección adversa, los que están ahí no quieren que los vengan a controlar, la política se empieza a cerrar y entonces los partidos políticos no dejan que se creen otros partidos políticos, la información pública no se rinde con transparencia, la burocracia aumenta, las funciones gubernamentales aumentan, los impuestos aumentan, el tamaño del sector público aumenta, la eficiencia acá. Sin embargo, ¿qué es lo peor? Lo peor, creo yo, es que cambia el sistema de incentivos. En un mercado competitivo, donde vos tenés que poner en juego tus recursos, la propiedad de tu plata, de tu fábrica, de tu insumo, el pago para los sueldos, todo eso lo metés a producir y después tenés que ir al veredicto del mercado, si te compra o no te compra, si hay un competidor que lo hizo más barato y mejor que vos, qué sé yo. Vos estás orientado a lo que el consumidor dice, el consumidor es rey en un sistema competitivo. Fíjate en Europa que vos comprás a una tienda, tal vez de esa de manera electrónica, te mandan a tu casa todo, te probás toda la ropa que compraste, al día siguiente le decís, mira, toda esta ropa no me sirvió, me quedó grande, no me gustó, llévatela, te la vienen a buscar, se la llevan. Y ¿cómo puede ser eso? Y bueno, puede ser porque el consumidor manda. ¿Qué quiere decir? Que todos se matan compitiendo, todos los que compiten, para satisfacer al consumidor que tiene la plata. Ahora, en un sistema como el que acabo de describir, en donde el sector público tiene mucho poder y además no lo tiene suficientemente fragmentado o dividido, porque siempre tengan claro que la ley del poder dice que el poder existe, que el poder se trata de extender, que el poder se concentra, que el poder abusa, que el poder se corrompe. O sea, el poder, el fenómeno del poder es lo que da el origen a la ciencia política. Existe el poder. Y tiende a extenderse. Y tiende a concentrarse. Y tiende a abusar. Y tiende a volverse absoluto. Y tiende a corromperse. Entonces, cuando todo ese poder está en la mano de una sola persona o de un grupo de personas que están de acuerdo o cartelizadas, entonces ejerce ese poder en beneficio de ellos y en perjuicio del resto. Pero el peor de los incentivos es que vos entonces empezás a generar una clientela de la clase política. O sea, vamos a hacer lobby para que nos den un subsidio, vamos a hacer lobby para que nos bajen los impuestos, vamos a hacer lobby para que nos den un préstamo barato, vamos a hacer lobby para que nos den un plan social, vamos a hacer una presión para que nos den una protección arancelaria. Entonces, todo el mundo empieza a desfilar por los pasillos del Congreso pidiéndole a los legisladores que le otorgue una dádiva, un favor, un beneficio, un privilegio. Y compiten, como no hay para todos, compiten entre ellos. Y entonces la competencia ahora pasa a ser por conseguir la plata del presupuesto, no por conseguir la discrecionalidad de los consumidores. Entonces, si vos estás generando una transferencia de recursos del sector privado al sector público, y el sector público lo vas a repartir según las presiones que hayan, los que administran el poder van a tratar de repartirla a aquellos que le aseguren su permanencia en el poder. Y tiene lógica. Y entonces estoy llegando ya casi al final de la descripción de todo el problema, Y entonces tropezamos con el peor de los problemas, que es lo que Buchanan llama el mal uso de la mayoría simple. Y la mayoría simple es una regla, la regla democrática por autonomacia, la que usamos en el palier de un edificio. Si che, pintamos de azul o de rojo, no de azul, no de rojo, no de azul, no de rojo, ganó azul, listo.
Y rojo se jode. 5 azul, 4 rojo. Los rojos querían rojo, le pagan el azul al azul. 51-100, 49-0, la minoría se la banca. Bueno, en un consorcio está bien, hay que pintar de un color. Probablemente los 9 estaban de acuerdo que la pared estaba rota, fea, y a algunos les gustó más azul, a otros les gustaba más rojo, a otros les daba un poco lo mismo, la intensidad, las preferencias son diferentes, pero todo al fin del día estaban más o menos de acuerdo que había que pintar. Pero no es lo mismo cuando empezamos a meter adentro de la órbita pública y a tratar de hacer democrático cosas que no son democratizables, que no están para ser resueltas adentro del Estado y por votación. Esto es un peligro grave. Si vamos a decidir por mayoría simple si tomamos Coca o tomamos Pepsi. Y decir, ¿por qué tenemos que decir por mayoría simple? Yo tomo Coca o tomo Pepsi. A mí déjame mi guita, yo me compro lo que quiero. Vos con tu guita te compras lo que querés. ¿Por qué tenemos que colectivizar esto? ¿Por qué lo tenemos que politizar? ¿Por qué lo metemos adentro de la órbita pública? Si cada cual con su plata puede intentar resolverlo individualmente o asociado con otro de manera voluntaria y libre. ¿Por qué? Hay que hacerlo entre todos, financiarlo entre todos, decidirlo entre todos. Y al fin del día, si ustedes quieren Coca, yo pago la Coca y me gusta la Pepsi. ¿Por qué? ¿Quién dijo que con la democracia se come, se educa y se cura? Bueno, Alfonsín dijo eso. Mentira, mentira. O sea, es hacerle a la democracia tomar responsabilidades que no puede resolver por mayoría simple y democráticamente. Hay cosas que no se resuelven eficientemente adentro del Estado. ¿Por qué? Porque son más caras que si cada cual la intenta resolver por sí solo. Y porque dan peores resultados. Y el peor resultado de quitarle plata a la gente para devolverle cosas que la gente no quiere o que se las da en menor medida es la pobreza. Entonces todo el problema está en el trasvasamiento de la órbita del sector privado a la órbita del sector público, desde los individuos, las personas, las asociaciones, al sector público. Ok, pero ¿y entonces qué cosas pasamos y qué cosas no pasamos? Bueno, pasemos las que sean eficientes. Y ningún político va a aceptar eso. Un político por definición te va a decir, no, 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 no. Pasemos las que son justas. Y entonces la discusión cambia el color del pelo. Les cuento una historia. Resulta que hace 2, 3, 4 años veía por la tele a un judoka tucumano que no había ganado la medalla de bronce ni siquiera en la fase anterior. Entonces le hacen una entrevista en Crónica y le dice, no sé, Cachito Perea, qué lástima que no llegaste. Y bueno, ¿qué querés? Le dice, yo entreno a las 7 de la tarde, trabajo como loco en el banco, salgo del banco, me voy corriendo a entrenar. Y bueno, peleé contra un coreano, lo financia el Estado, tiene un sueldo por ser judoka, entrena 2 horas por día, me mató, ¿qué querés? Pero yo no tengo la culpa. No. Por eso Argentina no tiene medalla. Si el Estado argentino juntara guita para que nosotros los judokas, en vez de laburar en el banco, pudiéramos hacer judo, seguro que traeríamos más medallas para la Argentina. Entonces, a ver si toman nota y resuelven en el Parlamento poner un pequeño impuesto a mucha gente para juntar una poca guita, para una poca gente que pueda practicar judo o jabalina o remo, y entonces el medallero nacional, que es de interés público, estaría más colmado. Y alguno podría decir, a mí esa retórica me gusta, qué bueno que Argentina gane las Olimpiadas. Y yo diría, no, la verdad que no. Digo, flaco, anda al judo si te da la gana, y si sos bueno como Del Potro y tu deporte es favorito en el mundo, vas a ganar mucha guita y te traes una medalla olímpica. Pero si no, la Argentina no puede sacarle guita a los pobres de este país que tienen que cuidar a los hijos, a la mamá, a los padres, los remedios para darte a vos para que hagas judo. Entonces una persona que no esté de acuerdo con la posición del judoka o del deporte estatizado le diría, bueno, anda free churro. Y como se lo dice al judoka, se lo diría al, ¿por qué no? Al escritor rosarino que quiere que la municipalidad le publique sus cuentos. Por supuesto no te va a decir, quiero la plata de todos ustedes para financiar los cuentos que nadie me compra. Eso no te lo va a decir. Te va a decir, hay que conservar la cultura de la ciudad. Es imprescindible que mantengamos vivo la manera de sentir y de pensar y de escribir del rosarino. Y entonces entre todos ponemos plata que dejamos de usar para comprar yogur y zapatillas para preservar la cultura de la ciudad y pagarle unos mangos a estos escritores que si quieren producir su libro y venderlo no se lo compra nadie. Pero deja que el mercado lo resuelva, porque yo le tengo que dar guita que le saco por la fuerza a uno para...
Y porque la cultura es de interés público. Y así yo podría seguir el cine nacional y mucho más. El Teatro Colón. Y así podríamos discutir qué es de interés público y qué no. ¿Qué genera externalidades positivas para todos que no se pueden lograr en la sociedad por sí sola? ¿O qué otras externalidades negativas evita o aborta? Pero esa discusión se da en el plano de lo retórico, porque cada vez que hay una asamblea, sea en un edificio o en el Estado, cada uno levanta la mano y dice lo que quiere, pero lo que dice no es necesariamente ni lo que sienta ni lo que piensa, dice lo que le conviene y oculta algunas cartas. En cambio, en el mercado, cuando alguien compra dulce de leche y paga 200, 500 mil mangos, dice me gusta. ¿Y cuánto te gusta? 200, 500 mil. No hay segundas lecturas, no hay medias tintas. ¿Quién se queda con los productos? Los que lo pagan más caro. Y cuando la gente te da la señal de que eso hace falta y lo paga más caro que lo quiere más, y si lo quiere más está indicando que hay que producirlo. En cambio acá terminamos produciendo cosas que lo deciden los legisladores. Ok. ¿Y esto es peligroso o no es peligroso? Y un poco sí. Porque entonces el legislador de Alaska viene y dice, el pobre oso polar se está muriendo de frío, vamos a hacerle un suéter. Dice que el Estado, para tratar de preservar el oso polar de Alaska, que es un símbolo de Estados Unidos, ponga un subsidio a la reserva de osos de Alaska para hacerle suéter. Entonces un flaco de Miami dice, no, no, Miami el problema que tenemos es que producimos limones, pero hay muchos limones que vienen de Argentina, de San Miguel de Tucumán. Entonces los cubanos que tienen la industria del limón acá se están quedando sin laburo. Pongamos una restricción a la entrada de limones. Entonces el tipo que quiere preservar el oso le dice al de los limones, votame el proyecto del oso y yo te voto el de los limones. Y aparece el de Boston y dice, los escuché, yo quiero una olimpiada en Boston, que el gobierno la financie, y estoy dispuesto a aprobar un subsidio para el oso y un arancel para los limones si ustedes me dan a mí guita para hacer la olimpiada en Boston con plata del gobierno. Y al fin del día, los tres se salen con la suya, juntan 51%, sacan todos los proyectos que querían, eso cuesta mucho más guita y los que los terminan pagando son los que le importa un bledo del oso, los que querían limones de Tucumán que eran más baratos y los que cuando corren la maratón se pagan por sí solo el ticket. O sea, yo voy a ver a Fito Páez, lo voy a ver a la cancha central y pago. Ahora si la municipalidad dice el día de la bandera, Fito Páez canta acá y le pago todo, pues lo financiamos entre todos, lo consumimos entre todos, lo producimos entre todos, aumentó el gasto público y a mí a lo mejor me sacó la guita que yo iba a usar para ver a Sirio y los persas, porque Fito Páez no me gusta. Pero no ves que vos no sabés festejar con la ciudad, una fiesta que es de Rosario, es de interés público, es la bandera, todo se nacionaliza, todo se democratiza, todo se pluraliza, todo se colectiviza. Todo el tamaño del Estado se hace enorme y como no hay buenos controles, porque a cada uno le cuesta un montón de tiempo ir a tratar de ver qué hacen con su guita, especialmente si los que te la cobran en Buenos Aires y la gastan lejos tuyo. Entonces todo el sistema tributario empieza a cobrar impuesto, 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 lo aspira de Buenos Aires, desde allá lo gasta y lo reparte sin que vos veas dónde va tu plata. En cambio, en el mercado vos ves bien dónde va tu plata. A una botella de granadina, a una empanada de carne dulce o a una sandalia Crocs. Cuando vos perdés el control de tus recursos, de tu propiedad privada, ya no sabés dónde va y ahí ya muy difícil controlar. ¿Y qué ocurre? Bueno, se vuelve eficiente o ineficiente. Según que esa decisión esté bien o mal tomada. ¿Y quién la toma? Y bueno, la toma la burocracia, la toma la política, la toma los tipos que están adentro del sector público, que terminan agrandando el sector público. Y podría poner 1000 ejemplos más. ¿Y por qué 1000 ejemplos? Podría decir, mira, el padre Ignacio. Padre Ignacio tiene una linda parroquia y ayuda a toda la gente que vive alrededor suyo. Hizo una escuelita y un hogarcito para mamás solteras y cuida a los ancianos. Hay un centro para que los abuelitos hagan tejido y le da la leche a todos. Y no saca la guita el Padre Ignacio. Y va y la manguea, le dice a todas las personas, mira, con tu plata voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Gasta la mitad del día juntando guita, la otra mitad gastándose esa guita y generando un mejoramiento del barrio en donde vive, voluntariamente financiado por gente del sector privado. Pero a algunos se le podría ocurrir decir, mira, una gran parte de la sociedad que tiene corazón de piedra se beneficia con eso que produce el Padre Ignacio y son free rider del Padre Ignacio, porque no ponen nada y viven en una sociedad mejor. Entonces, estaticemos al Padre Ignacio, pasémoslo y convirtámoslo en una Secretaría de Acción Social,
estaticemos la labor del padre Ignacio, en vez de que vayamos a pedir guita voluntariamente a la gente para que subsidie estas obras de bien, le cobramos impuestos. Y entonces una vez que lograste esto, poner un ministro de Acción Social, un secretario de Acción Social, un subsecretario de Acción Social, choferes, planes, auditores, y resulta que el 70% de lo que recaudás va a los sueldos de eso y el 30% se lo reparten a algunas personas a cambio de un voto. Pues, ¿qué hiciste? Cambiaste los incentivos. Dejaste de que el que junta la guita te va a poner la cara, dejaste que el que junta la guita deba rendir cuenta, dejaste que busca la guita sea un tipo reputado, confiable, y que el mercado lo reconozca como tal, y le diste el poder a uno para que te cobre impuestos y gaste la guita de acuerdo a lo que a él le parece bien, que generalmente está en sintonía con sus intereses, sus amigos, su burocracia, su partido. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un análisis económico de la política, esto se llama. Política sin romance. ¿Quién dijo que el político es un servidor público? ¿Por qué no te animás a pensar que el político es una persona interesada, tan interesada como un empresario, cuyo mayor interés es durar más tiempo en el cargo y tener cada vez más poder? En el mejor de los casos para hacer algo bueno, en el peor de los casos para hacer algo malo. Ok. Entonces resulta que el Estado viene a corregir los fallos del mercado, que los hay porque la definición de los derechos de propiedad no siempre está nítida, y hay cosas que resultan subóptimas o tragedias de lo común o externalidades y todo eso genera ineficiencia. Pero por corregir esas fallas, el Estado se arroga para sí la presunción de que lo va a hacer bien, y no siempre lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque dentro de la política existen fallas también. Por ejemplo, y bueno, la regla de la mayoría simple para democratizar cualquier cosa. Y en esto hago un pie de página y digo, cuando vos tenés que resolver por mayoría simple cosas de contenido patrimonial, y esto es muy importante, derecho de propiedad, contenido patrimonial, cuando 51 a 49 resolvés la transferencia de recursos de Juanes a Pedros, inexorablemente, la democracia se va convirtiendo en un sistema de transfusiones de recursos cruzadas. Y se organiza todo un gran lobby para que los piqueteros te corten las calles para sacarte guita o para que los empresarios te financien las campañas para que les cierre la economía. O unos poquitos sacan mucho a expensas de muchos pobres, o muchos pobres se abroquelan, te cortan la calle y le sacan una tajada a los del medio. En cualquier caso, las dos cosas son ineficientes, porque la economía está más cerrada o porque le sacaste a gente que labura y ahorra para darle a otra gente que no labura. Y a lo mejor no labura porque no tiene trabajo porque la economía está más cerrada y entonces el país no se organiza competitivamente para producir lo que mejor hace y lo que más le rinde, sino que al fin del día termina estando a disposición de 10, 20, 30 señores feudales, mercantilistas, que del fondo recibieron del rey las potestades para tener un negocio sin competir con nadie. Okay. ¿Y por qué compiten? Por el favor del rey. Entonces, el Estado, una solución, un problema. Bueno, en Argentina claramente un problema. ¿Y por qué decís eso? Y bueno, porque fracasó en todas las funciones, porque te cobra infinito impuesto, porque se endeudó hasta la muela, porque todo lo que hizo hoy se lo hace pagar a la generación que sigue, y como se quedó sin plata, encima emite infinita guita para que los pobres paguen el peor de los impuestos, que es la inflación. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño del Estado se ha ido de madre, se ha agrandado más de lo que el sector privado lo puede financiar, casi como construyendo una carroza de carnaval de carioca, en donde arriba de esa carroza están todas las comparsas, los cabezudos, los diablos, los payasos, toda la carroza, y la carroza la tiran tres perros salchicha, o sea, el agro con su retención. Y llega un momento que los perros salchichas no caminan más y miran para atrás y le dicen a lo de la carroza, che, bájense de ahí, empujen, porque esto no se mueve más. Okay. El Estado son las amenities. Si vos vivís en un edificio donde tenés más amenities que lo que podés pagar de gasto central por tu bolsillo, por tu poder adquisitivo, por tu nivel socioeconómico, te tenés que ir de ahí o... No podés tener un Estado más grande que lo que el sector privado soporta. No podés tener 10 millones de jubilados para 6 millones de trabajadores en blanco del sector privado. ¿Por qué? Porque no dan la cuenta. Porque no pasaría el test de los economistas chilenos. Y todo esto, ¿quién le garpa? Papá Noel. Okay. ¿Preguntas hasta acá? No escucho ninguna pregunta. Me parece que se han ido todos. No, profe. No, profe, ninguna.
Entonces quiero Se saber, entiende. o sea, por esto que estoy contando, por esto que estoy contando, a un señor que se llama James Buchanan le dieron un premio Nobel. Y vos decís, pero ¿cómo le dan un premio Nobel a un tipo que dice lo que todos nosotros sabemos? Y la historia de Buchanan es muy simpática, porque Buchanan, como buen economista, estaba tratando de encontrar la eficiencia del Estado y escribió un libro que se llamaba El cálculo del consenso. Entonces Buchanan decía, tiene que haber una forma de encontrar un consenso en donde esas decisiones resulten benéficas para el conjunto, muy por encima del costo que le hacen soportar a la sociedad. Son ese conjunto de decisiones que nos cambian la calidad de vida. Por supuesto que las que tienen que ver con el orden público están ahí. Pues estar en un lugar donde te afanan los celulares en la calle te baja calidad de vida. Y que cada uno se ponga a defenderse de los chorros con un guardaespaldas propio te sube los costos. Vos tenés que tener un sistema en donde no te afanen y donde no tengas que tener o un guardaespaldas por persona o un revólver en tu cintura. Pero Buchanan estaba tratando de encontrar algún mecanismo en donde racionalmente la gente entendiera qué cosas convenían estatizar y cuáles no. Y mientras hizo todo ese libro, decía, mira, te conviene estatizar los semáforos de la ciudad. ¿Por qué? Porque si no lo estatizás, si no lo hacés en el Consejo Deliberante, tenés que ir a la plaza de Córdoba, Santa Fe, 25 de Buenos Aires y La Prida, poner a toda la ciudad a discutir dónde van a estar los semáforos. Eso va a llevar un montón de días, no se van a poner de acuerdo nunca, nadie va a querer pagar los semáforos. Eso tiene un costo enorme. Conviene que vos eso se lo dé a Hapkin y que el tipo elija dónde poner los semáforos y cobre los impuestos y chao. Es más eficiente hacerlo así, créemelo. Y él estaba buscando esos cálculos. Y después un día accidentalmente se fue a Italia a estudiar a Luigi Einaudi, que es un padre de la finanza pública italiana, entre otros. Y cuando llegó a Italia y estuvo en Roma, dijo, pero esto es italiano, ¿cómo vive? Pero ¿cómo puede ser que en la calle hay este despelote? ¿Cómo es que nadie respeta los semáforos? ¿Cómo es que todo le transfieren el costo al de al lado? ¿Cómo es que cada uno mete la trompa en la esquina y traba todo el tráfico para pasar él? Dice, acá esta gente no se da cuenta que hay que hacer las cosas más razonablemente, acaso como en Suiza, y ponerse de acuerdo todos inmediatamente para ver cómo se obtiene un beneficio colectivo mayor al costo individual de asumir tales o cuales clases de normas. Y entonces cuando fue a Italia dijo, no, estaba equivocado. Y entonces empezó a ver y a darse cuenta que la política no siempre logra resolver como los suizos una serie de cosas, no todas, una serie de cosas que se estatizan, no todas, no siempre se resuelven en Italia igual que en Suiza. Entonces él empezó a decir, guarda, porque el Estado que yo pensé que era una solución económica eficiente para resolver algunas cosas, se puede convertir en algo tremendamente difícil. Okay. Y entonces escribió su segundo libro que se llamó Limits of Liberty. Cuidado, cuidado con los límites al gobierno, porque si dejas que el gobierno y los gobernantes decidan por sí solos y de acuerdo a su mejor intención o a su mejor relato, qué es lo que conviene hacer entre todos, qué es lo que conviene hacer colectivamente, resulta que cada uno individualmente va a poder hacer mucho menos y en conjunto seguramente haremos cosas que nos perjudican a todos. Y un sistema así, donde la gente se organiza para con el 51% sacar su pequeña cuota de poder, termina funcionando de una manera en que cada uno, sin quererlo, termina con las manos metidas en el bolsillo del otro. Porque a través de regulaciones o de normas, lo que vos querés es no competir. Y lo que vos querés es que los recursos del otro te vengan a vos como te viene la miel a la boca cuando sos chiquito y mamá te da una cucharita. Entonces, todo el esfuerzo de la Argentina es regulatorio y por no competir. Porque cuando no competís sos monopolio, cuando sos monopolio te transfirieron un pedazo del monopolio de la fuerza del gobierno a vos, subís el precio, bajás la calidad, achicás la cantidad y ganás mucho esforzándote poco. ¿Y quién paga? Los otros.
Entonces, curiosamente, la Argentina tiene un sistema bastante mercantilista en el sentido que el rey reparte los negocios. Usted lleva las ovejas por ese camino y cobra un peaje. Usted tiene las minas de mercurio y va a hacer con el mercurio las monedas. Usted tiene la mina de plata y va a sacar de ahí el metal para hacer las monedas. Usted tiene los barcos que salen por el Mediterráneo y va a llevar toda la carga. Usted es... Bueno, y así los reyes repartían entre los nobles los curros, sin que compita ninguno con ninguno. Eso llaman corporaciones o estamentos. Ok. Y entonces ahí no hay mercado. Ahí no hay competencia. Entonces, al fin del día, es muy peligroso que el gobernante de turno se organice para por detrás de un velo, de una retórica, una pátina de nacionalismo o de bien común, esconda fines sectoriales como lo de los actores, como lo de los deportistas, como lo de los músicos del Colón, porque alguno me podría decir, ¿y los músicos del Colón quién los paga? Y toda la ciudad de Buenos Aires. Ah, pero eso está bien. Sí, eso está bien. ¿Y por qué está mal no darle plata al que canta reggaetón en el Obelisco? No, porque esa cultura de Colón es mejor que la del reggaetón. ¿Y eso quién lo dijo? Bueno, una pregunta, una provocación, no estoy diciendo que sea así. Pero digo, ¿qué cosas pasás de la órbita privada a la órbita pública? ¿Hasta dónde? Lo que tenés que saber es que es una transfusión de funciones y de recursos. Y entonces el Estado con más recursos contrata más gente y le empieza a quitar gente al sector productivo, siempre y cuando el Estado esté haciendo cosas improductivas. Mucho cuidado con ese ducto, con ese pasadizo, por donde la decisión colectiva de una asamblea del sector privado pasa al sector público. Por ejemplo, como era cuando yo era chico, vamos a traer el gas natural que está en la calle Viamonte hasta la calle 27 de febrero. Son 2 cuadras. Que los vecinos se juntaban, iban a la plaza y decían, tenemos que poner todos tanta guita para que gane el Estado a la obra. Y había uno que decía, yo no voy a poner porque no quiero gas natural, me gusta más la garrafa, el gas natural me da... Para un poco, si el gas natural pasa por la puerta de tu casa se revaloriza. No te hagas el sota, poné. Y entonces la municipalidad se metía y decía, no, 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 esto los vecinos no lo pueden resolver. Señores, va a pasar el gas por acá, a partir de mañana todos ustedes pagan. Y convirtió la asamblea voluntaria para decidir extender el gas en un impuesto. Lo estatizó. ¿Está bien o está mal? Bueno, a veces bien, a veces mal. Depende del contenido de lo que vos resuelvas. ¿Es de interés general o no? Siempre va a estar disfrazado de interés general. Y acuérdense, cuando hay una asamblea, las cosas se discuten con retórica, con arte, con relato. En el mercado, vos podés ser mudo, que comprar el chocolate con tu billetera y vos le dijiste al mercado, quiero esto, quiero más de esto. Entonces, es muy difícil cuando hay asambleas creerte lo que los otros dicen. Por eso los norteamericanos, cuando hacen la película, dice follow the money. Ese votó así porque le sirve así. Esta es la guita que cuenta. Esta es la guita que se lleva. Entonces, la lógica de la decisión colectiva tiene ese problema. Y juntamente a esa lógica les conté muchos otros problemas que tienen que ver con los incentivos que hay dentro de la política y que hacen fallar a la política. Es decir, pero si no es la democracia, ¿qué? No, bueno, si no es la democracia, no hay otro mejor. ¿Y cómo evitamos los fallos de la democracia? Con una constitución mejor. Por eso hay mucho esfuerzo que después de muchas crisis que se generan por la expansión del Estado infinanciable, que es lo que pasa en la Argentina, terminan haciendo reformas constitucionales como la chilena, que terminan prohibiendo al Estado gastar más del 25% y pasar leyes sin pedir autorización a un comité de economistas expertos que analizan eso. Y la Constitución que dice que no se puede votar democráticamente por la mayoría simple cosas que signifiquen transferirle plata de los Juanes a los Pedros, salvo que eso sea en beneficio del conjunto analizado por los economistas que hagan bien las cuentas. Entonces eso y evita que aparezca uno y dice, vamos a hacer esto ahora. ¿Y cómo se financia? No sé, eso es un problema del ministro, que la guita la busque él. No, 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 no. No hay leyes sin financiamiento. Y se discute la ley y el financiamiento. Pero si no, es cuestión de meterlo dentro de la máquina de la política y que salga lo que salga, que salga una política obesa que engorda, que va en favor de intereses particulares o facciosos y que le transfiere a la otra mitad de la sociedad el costo
de pagar lo que un sector se lleva. Y como eso se universaliza y ese pasa a ser el método, porque se compite adentro del sector público, el sector público se agranda, la piñata se agranda, y como esa guita no alcanza nunca, primero cobran mucho impuesto, después te endeudas hasta la muela y finalmente emitís moneda hasta que explota el Estado. Argentina. Bienvenidos al país de la politización, donde todo se democratiza, inclusive la transferencia de recursos del bolsillo de uno a otro. ¿Qué rompiste? Los derechos de propiedad. Y sin derecho de propiedad, no hay crecimiento posible. Porque nadie va a trabajar a menos que esté seguro de que va a poder poner en un frasco hermético el producir de su trabajo sin que nadie se lo afane. Pero los países que respetan la propiedad privada rajatabla y que evitan que a la gente se la afanen, no como acá que la afanan los bancos, que la afanan las empresas que se concursan, o que la afanan los políticos a través de las votaciones indiscriminadas de mayoría simple, los países que no respetan la propiedad privada derrumban el incentivo a que la gente trabaje porque no está segura de que lo que logra es de ella. Y no está segura que si es de ella después no se lo saquen. Y no está segura que si lo tiene no le generen inflación ni le saquen lo que juntó. Entonces la eficiencia depende sustancialmente de la nitidez en la definición y protección de los derechos de propiedad. Preguntas, quejas, inquietudes. Bueno, se aburrieron o se cansaron. O se durmieron, o se fueron a comer, o se me terminó la No, batería. no, acá Se me estamos, acá terminó la estamos. batería de la computadora. Acá estamos, profe. Acá estamos. Estamos acá, profe. ¿Es que están durmiendo? Estamos, No tienen estamos. nada que decir, nada que decir. No, Pero estamos claro. escuchando. Muy, muy claro todo. Y claro, explicar esto en la Argentina es facilísimo. En Estados Unidos, un Lo economista vemos en de primera persona. Estados Tenemos Unidos explica ejemplo esto. de todo acá. Claro, un economista de Estados Unidos explica esto y le dice, ¿pero de verdad que va a pasar eso? Sí, y le dan el premio Nobel. Es verdad que hace mucho, eso fue en el 86, ya se murió. Hace 38 años explicó lo que en la Argentina pasa hace bastante más de 38 años. Entonces, cada argentino es un premio Nobel. Esto se llama Public Choice, análisis económico de lo que se llaman opciones públicas o decisiones de la órbita pública. Son decisiones colectivas que se han corrido del otro lado de la línea de lo privado a lo público. Y en lo público, ¿qué hay? El monopolio y la fuerza. El que gana, gana todo. Y el que pierde, se la aguanta y no se puede ir. Entonces, ¿qué aparecen? Y aparecen las cajas de seguridad. Si a mí no me va a afanar el laburo. Aparece la gente que lleva la guita de afuera. A mí no me va a sacar el ahorro. Aparece gente que no se anima a invertir porque dice, a mí no me va a sacar con impuestos lo que yo invierto ahora. Hay gente que guarda chorizo de soja. Dice, a mí no me va a hacer vender a este precio y me va a afanar parte de lo que es mío. Por eso en Nueva York, todos los bonos que se emiten, antes de nada tiene una cláusula que dice, en caso de conflicto, gana el acreedor. La justicia de Nueva York, el bono que vos emitís para pedir plata, dice, en caso de conflicto, gana el acreedor. ¿Por qué? Porque los países que crecen son los que protegen al que ahorra, no al que pide prestado. En la Argentina los incentivos son para que el que pidió prestado y no puede pagar, no pague. Entonces, ¿qué hace eso? Rompe los derechos de propiedad. ¡Ay, pobre tipo! ¿Y cómo lo va a sacar de la casa si no puede pagar? ¿Y cómo la tiene? No, es que la compró pero no la pudo pagar. Y que se joda. No, pero sos un insensible. No, no es que soy un insensible. El mundo funciona protegiendo los derechos de propiedad de los tipos que laburan y ahorran. Porque si no, cambiás todos los incentivos. Y un incentivo mal puesto desalinea la producción desde lo eficiente a lo ineficiente. Entonces las reglas son importantes, muy importantes. ¿Y cómo arreglaría esto? Que se cumpla el artículo 16. Que las personas tienen derecho a tener su propiedad, a ejercer su trabajo lícitamente, a comerciar, a transitar. Que no se le puede hacer una condena sin debido proceso. ¿Y qué es esto? Es la protección de la libertad, y la libertad implica un ámbito de autonomía en la que te desenvolves, para lo cual necesitas propiedad, porque sin propiedad no tenés los medios para desarrollar tu plan felicitario, que es tuyo. Tu plan felicitario es tuyo. No es colectivo, no se puede colectivizar la felicidad. Podés colectivizar alguna cosa, por supuesto, porque son mejores para todos, porque evitan que nos hagamos daño, porque se permiten conseguir algunas cosas muy menores.
Pero ni bien vos le querés meter contenido a la democracia. Y mirá, vos hacer una democracia para lograr todo esto en conjunto. Bueno, ya esos fines que son particulares los tenés que pintar o colorear de universales, que es lo que tratan de hacer todos, hacernos creer que la Universidad de Buenos Aires es para todo el país, cuando en realidad es para Jacobiti y para Lustó. O que la universidad pública es en beneficio de toda la Argentina, como está claramente establecido que eso es en beneficio de las clases medias. Porque las clases bajas no van nunca a la universidad. Pues tienen que laburar, ¿o qué? Lo vamos a pintar siempre, que el CONICET, que tiene un montón de historiadores, con todo respeto por los historiadores, que me expliquen cuál es el favor que los historiadores hacen al país para estar ahí pagado con mi impuesto para redactar tesis de lo que pasó en Argentina en la época de 1830, 1840. Por supuesto, escuchan los historiadores y me dicen, ¿cómo no va a tener el país gente estudiando su propia historia? Si con mi guita no. Conseguí una guita de una fundación para estudiar la historia de Argentina, ¿por qué con mi guita? Yo me la gasto en mi cosa, en la educación de mi hijo, en cuidar a mi mamá, en comprar unos alimentos balanceados para el perro, qué sé yo. Bueno, ¿hasta dónde nos embarcamos en cuestiones comunes? Bueno, esa es la gran discusión. La gran discusión. Bueno. Y eso es muy difícil de resolver cuando vos en vez de verlo por el lado de la eficiencia, lo ves por el lado de la justicia, porque si vos empezás a sentir que es injusto cómo te caen los dados en la vida, si a este le cayó doble 6, bravo, y a este le cayó doble 1, uy, eso es injusto. Bueno, es una definición de justicia muy complicada, porque y este que le cayó doble 6 y a aquel doble 1, es injusto. ¿Sí? Lo mismo que te caiga un rayo en la cabeza, te mate y decís, eso es injusto. ¿Y de qué murió? Estaba jugando al golf, estaba con un palo y le cayó el rayo en la cabeza y lo mató. Es injusto. Estaba con el caballo en el campo, le cayó. No, no es injusto, tuvo mala suerte, no es injusto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, si vos creés que como te caen los dados de la vida es injusto, entonces el Estado tiene que estar ahí para evitar la mala suerte y hacer un reparto más razonable de los mínimos recursos para que la gente tenga unas mínimas oportunidades para entrar a competir al juego, ¿no? Esa es la tesis de un filósofo que se llamó John Rawls, que justamente decía, si vos venís en una cigüeña y no sabés cómo te llamás, y no sabés quién soy, no sabés en qué casa te van a dejar, y la cigüeña te pregunta, escúchame, ¿te puede tocar doble 6 o doble 1? ¿No me firmás un doble 3? Y vos decís, ¿qué quiere decir eso? Que vos no sabés cómo te llamás, que yo te tengo que poner en una casa, que vos no sabés si la casa está en Nigeria o está en Nueva York, y no sabés si está en Harlem o en la Quinta Avenida. Entonces, si no sabés si es doble 6 o doble 1, ¿no me firmás doble 3 sin saber quién sos antes que te deposite? Y según Rawls, todo el mundo firmaría doble 3. Entonces, eso es la fuente justificadora de la socialdemocracia. Que pongamos el impuesto a todos los que sacan 6 para que se queden con 3 y que los de 1 suban a 3. Entonces Nozick, que era otro filósofo político también de Harvard, que estaba en la oficina de al lado y que era muy amigo de Rawls, le decía, yo si hubiera ido en la cigüeña arriba de todo, hubiera elegido que me deje donde quiera. Porque para mí la vida es riesgo. Para mí la vida es hacer con la vida lo que yo puedo hacer con mi vida y no lo que me toca. No importa, cualquiera el desafío. Doble 1, doble 6. Ya la vida es mi vida y yo hago con mi vida hasta donde puedo y quiero, porque eso soy yo. Entonces mi criterio de justicia es que no me saquen lo que yo hago después que lo hago. Entonces ahí tenés un problema, porque ese es libertario. Entonces, si algunos creen que es justo universalmente que todos tengamos 3 y otros dicen, mirá, lo que te toca y es justo igual porque eso no se lo podés achacar a Dios. Entonces, en ese criterio, en esos dos criterios, tenés la expresión de los partidos europeos que son más socialdemócratas o más liberales. Algunos quieren achicar la brecha, poniendo más impuestos y repartiendo más, y otros permiten una mayor diferencia para que los más aventajados, que son por talento, por fuerza de voluntad o por suerte, escalen más rápido en la pirámide y acumulen más y logren que el mercado sea más eficiente. Porque donde el incentivo es a 3, nadie fuerza para trabajar para 6. Cambiaste el incentivo. Bueno, me estoy alargando y me estoy yendo a la filosofía política, pero eso tiene que ver con la visión tradicional del Estado, tiene que ver con la discusión de la política, tiene que ver con las expresiones que todos hacemos frente a lo que es justo e injusto, que también es humano. Salvo que los economistas te dicen, no, no, hagamos las cuentas. La política son cuentos y la economía son cuentas. Y está bien que hay cuentos y que nos quieren contar a dónde vamos todos juntos y que tiene que haber alguna esperanza colectiva y que nos gusta imaginarnos que somos todos del mismo club y todos mosqueteros y todos para uno y uno para todos, pero eso es un cuento. Hagamos las cuentas.
Y dejemos que cada cual maneje su plata libre y voluntariamente, porque la maneja mejor que todos juntos. Y cuando la manejamos todos juntos, hay algunos que se la quedan un poco para ellos. ¿Se entiende o no se entiende nada? Esto es simplemente una aplicación bastante científica, ajustada a la realidad, de la visión que la economía tiene del Estado. Una organización que a veces es más eficiente que el mercado y muchas otras veces no. Y cuando cumple bien su función, entre ellas asegurar el cumplimiento de la palabra empeñada, de los contratos y de respetar los derechos de propiedad, cuando el Estado que está para eso logra eso, el mercado funciona mucho mejor. Entonces algo tiene que hacer el Estado, sí, algo tiene que hacer. Hacer cumplir los derechos, las obligaciones, los contratos y la propiedad. Esa visión es conmutativa, es de los filósofos escoceses, del liberalismo clásico. Pero todo esto es muy discutible y por eso es que trae tantas inquietudes y problemas y argumentos y debates, porque la arena de lo público se resuelve discutiendo. En cambio, el mercado se resuelve comprando. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes, quejas? Ustedes son todos No, free no. No, rider. Me profe. dejan, me dejan hablando 1 hora y media y están todos callados. No laburan nada, están con otra cosa. Y alguno de ustedes dice, bueno, vos te pagan para esto, así que jodete. Bueno, ¿se entiende o no se entiende nada? Y se Todo entiende bien, igual. se entiende perfecto. Ok, cuando venga Lucho seguramente les va a mostrar los números de todo esto. Y va a decir, bueno, ¿cómo se financia el Estado? Con impuestos. ¿Y eso qué es? La manera más genuina de financiar el gasto público. Ok. ¿Qué tipos de impuestos hay? Bueno, hay impuestos directos e indirectos, hay impuestos al consumo, impuestos a la renta, hay impuestos también al patrimonio. De algún lado tenemos que sacar la guita para financiar la amenity. Ok. ¿Y qué es el equilibrio fiscal? Y que el gobierno gaste tanto como recaude. Y eso es lo más genuino. ¿Y a qué nivel de gasto? Bueno, a un nivel de gasto en donde el tamaño del Estado no perjudique la eficiencia de la economía. Ok. ¿Y cuándo se puede endeudar el Estado? Y el Estado se puede endeudar cuando tiene que hacer obra pública, porque la obra pública dura 50 años y no es justo que la paguemos lo de esta generación. Ok. ¿Y cuándo pudiera emitir? Nunca. ¿Cómo va a poder emitir? Y eso es cobrarle impuestos a los pobres. Eso el mundo lo entendió en los años 70 ya. La Argentina, de los 70 para acá, parece que nunca. Parece esos chicos que tienen repitencia y lo dejan pasar de grado. 50 años sin entender eso. Y todo eso es lo que Lucho va a explicar. ¿Cuál es el límite formal para poner impuestos? ¿Por qué si pones más impuestos lo que la gente puede pagar, la economía se pasa al negro? Etcétera, 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 etcétera. Cosa que seguramente quedará para la clase siguiente. Como yo no hice ningún recreo, entonces ya me parece que siendo viernes hora de marchar, salvo que ustedes con mucho gusto laburen un rato y planteen sus quejas, sus críticas, sus preguntas. No, profe, está todo claro. Nada más que bueno, uno está frustrado en la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, alguna gente debería estar más bien contenta, no frustrada, porque debería decir, al fin de cuentas, esto que es tan racional en una clase que todos lo entendemos y que es el primer palote del funcionamiento del Estado, parece que la Argentina lo ha entendido a las piñas después de 70 años. Entonces, digo, parece que entendimos que poner los dedos en el enchufe nos electrocuta todo el tiempo, así que a lo mejor no haya mal que por bien no venga, ¿no? O sea, un aprendizaje caro, costoso, muy empobrecedor, muy frustrante, pero Argentina pasó cosas muy dramáticas, hasta la guerra de Malvinas, que fue absolutamente ridícula para tener 30 años de democracia. Ahora hacen falta 30, 40 años de democracia para entender que no hace falta tener inflación, ¿no es cierto? O sea, un chico de aprendizaje lento, el chico no me entiende la tabla del 4. ¿Qué va a hacer? Hay países que entienden más rápido, pluralmente, y otros que menos. Y hay otros países que en realidad todos entendemos todo, pero hacemos que no entendemos, y entonces cada uno juega este juego de la corporación y del mercantilismo, donde conviene hacerse el burro, decir que lo que es para mí no es para mí, sino es para todos, y sacar un pedacito de la perinola, toma todo y pone cero. Todos ponen, yo tomo todo. Bueno, la Argentina es un ejercicio continuo que usa la política para hacer eso. O sea, para como piraña sacarle un pedacito al lado y cuando te diste vuelta otro te mordió y te comió un pedacito de la pantorrilla y cuando se mordió al lado se dio vuelta, vos fuiste y le mordiste y todos tienen un pedacito de curro. Pues la Argentina está armada así. Entonces el taxista no quiere competir con Uber porque a él le cobran la chapa de la municipalidad y porque
al fin de cuentas, el que le vende la chapa cara para que hagan el auto es Techin, y Techin no compite con los chinos. Entonces, el taxista dice, el auto es caro porque Techin me lo vende caro, y Techin me vende caro porque no compite con los chinos, Ternium. Y entonces, ¿por qué voy a competir yo que soy un taxista si Techin no compite? Y tienen razón. ¿Y por qué yo voy a competir en el sector privado si en los empleados públicos no se lo puede rajar? ¿Por qué semejante desigualdad ante la ley? Y bueno, tienen razón. ¿Por qué yo voy a pagar? El otro día fui sí, era una fiesta, una festita, una recepción de una empresa, y había un senador de un departamento. Estoy sentado al lado mío, estuvimos charlando un rato, esto y lo otro, y me dice, te presento, ahí está Mateo, mi secretario. Y yo dije, qué bueno, ¿eh? A mí me encantaría tener un secretario que me siga a mí todo el día también. Pero yo no me lo puedo pagar. Entonces, evidentemente, lo que haces vos es mucho más importante de lo que hago yo, porque vos me sacan plata a mí para que vos tengas un secretario. Bueno, pero ¿y cómo trabaja un senador? ¿Y cómo trabajo yo aquí, secretario? Bueno, ok. No, no, este es un senador de un departamento de 40.000 habitantes, 60.000, que una máquina de repartir plata, porque la ley provincial le otorga a cada senador provincial algo así como 300 millones de mangos por mes, por año, para repartir sin explicar. Un palo por día. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, es gente que se pasó del otro lado y ha resuelto del otro lado, del otro lado del biombo, que me tienen que sacar impuestos para que yo reparta. Y eso pasa en la provincia de Santa Fe, el gasto público de la provincia de Santa Fe y del Senado de Santa Fe reparte discrecionalmente a los senadores algo así como 300 millones de pesos, así, más o menos, ¿no? Un palo por día. El tipo sale con un palo por día en el bolsillo y le va dando a los trapitos cualquiera que necesite sin preguntarle y sin anotarlo en ningún lado. ¿Eso qué carácter republicano tiene? ¿Qué transparencia tiene eso? ¿Cómo puede ser? Y bueno, es que la gente lo necesita. ¿Y vos quién sos para darle? A mí me han votado. No para eso, viejo, eso no es democratizable. ¿Cómo le vas a sacar a alguna gente para repartir la otra como a vos te dé la gana? Bueno, pero estoy acá para... Bueno, que hay muchas cosas para discutir en Argentina. El uso o el mal uso del Estado genera ineficiencias y cambia los incentivos. Bueno, de mi parte suficiente por hoy, no sé qué hora es. Sí, ya casi las 10. ¿Preguntas? ¿Alguna queja? No sé cuánto entendieron, no sé cuánto se divirtieron, no sé cuánto se aburrieron. Perdón si fue muy largo. Perdón si fue muy aburrido. Y bueno, nada, lo veo muy silencioso. Así que no sé qué No, no, feedback, estuvo qué muy onda. claro, muy claro. Muy bien, profe. Ah, excelente la clase, como dijo la compañera, frustrante de ver cuándo mejoraremos en Argentina. Digo, Pero yo me bueno, pone muy contento muchas pensar gracias. que estaremos aprendiendo. A mí me pone, con que estemos aprendiendo algunas cosas pocas cosas importantes, aunque sean pocas y son importantes, ese primer aprendizaje es muy valioso. Siempre es así. Entonces, los grandes errores se cometen cuando vos cometés groserías sobre cosas muy sencillas que todo el mundo ve y vos no ves. Esos son los peores errores. Entonces, aprender cosas elementales es siempre muy constructivo. Bueno, acá es muy costoso, ojalá podamos. Y la última clase que me toca a mí la voy a dedicar a los ciclos económicos, ¿ok? A por qué las economías tienen crecimiento, auge y caídas, y por qué vamos a crecer o no, según como diga el presidente o el ministro Caputo, y cuánto vamos a crecer o no, y hasta dónde vamos a crecer o no. Y la última clase la vamos a dedicar a eso, al ciclo económico, a las formas de reactivación y a las formas de crisis y todo eso. Pero eso seguramente va a ser dentro de algunas semanas, un par de semanas, un poquito más. Así que nos vemos entonces. Buenas Que tengan noches. buen fin de Buenas semana noches, largo. muchas gracias. Gracias por la Igualmente. compañía. Gracias por la clase. Buen fin de semana para todos. Buen fin de- Gracias Muchas igualmente. gracias, buen fin de Gracias, semana. igualmente. Chao, hasta luego. Hasta mañana.